en el incógnito, me preguntaron que cuál es la participación del virus en el nuevo orden mundial. Desafortunadamente no tengo capacidad de responder esa pregunta y como les decía, pues no es mi área de desempeño y pienso que parte de esa humildad que nos está pidiendo el coronavirus es decir, no sé, o es decir, esperemos, no sé, la información llegará. Si esto de verdad tiene unos orígenes dentro de los intereses del nuevo orden mundial y lo vamos a saber, en algún momento se revelará, pero por ahora mi responsabilidad acá no es generar chismes, malinformación o hacer especulaciones que lo único que genera pues es como más terror. Entonces, definitivamente hasta ahí llegó mi participación. Y una cosa muy importante que quiero dejarles saber son cosas que ocurren en el ámbito médico que normalmente las personas no saben, pero en esta ocasión yo quisiera hacerlas evidentes por todo lo que esto significa y no por defender mi profesión, porque yo solamente puedo hablar de mí y de lo que yo he hecho con mi profesión, no puedo meter las manos en el fuego por mis colegas y sé que muchos de ustedes han tenido muy malas experiencias en las EPS con sus profesionales, desafortunadamente, pero les quiero contar que nosotros cuando nos graduamos firmamos o hacemos un juramento que se llama el juramento hipocrático. Es básicamente un juramento que nosotros hacemos en el que nos comprometemos a dar la vida por salvar a los pacientes y no hacer el mal. Es precisamente el juramento hipocrático el que tiene en este momento a mis colegas trabajando en el servicio de urgencias. Ya no es como antes que los médicos éramos millonarios. Ahorita un médico en consulta externa se puede ganar tiempo completo o medio tiempo 3.700.000 y en un servicio de urgencias trabajando noches, haciendo corridos de 12 horas se puede ganar máximo 5 horas. Muchos médicos generales ganan aproximadamente esos salarios y los especialistas pues teniendo varios trabajos y ganando comisiones pues con cirugías y cosas así, sí tienen unos ingresos, pero cuando uno los compara con los precios, los salarios de los políticos y eso, pues es bastante triste. Yo lo puedo decir porque yo viví, trabajé en el exterior, me desempeñé como médica en cruceros por 2 años y medio y pues les puedo decir que la diferencia es bastante significativa. Pero no se los digo por el asunto del dinero, sino que es como para la valoración que en este momento tiene. Les puedo contar que dentro de las redes sociales donde nos desenvolvemos los médicos, hay personas que han dicho, bueno, si no nos van a dar equipos de protección personal, entonces hagamos un paro. Pero es el juramento hipocrático el que tiene a los médicos aún al pie de la batalla, a pesar de que han fallecido muchos colegas, de que no les han pagado, de que hay muchos problemas en el mal llamado sistema de salud, pero estamos ahí pues como comprometidos con el juramento hipocrático y muchos con la vocación de servir y de ayudar. Ahora sí, empecemos a entrar en materia. Entonces, ¿qué es bioseguridad? Bioseguridad no es algo que nosotros nos inventamos ahorita con el coronavirus. Yo creo que ustedes saben de bioseguridad cuando, por ejemplo, fueron a un aeropuerto y les preguntaron si llevaban semillas, plantas, si llevaban comida, porque ahí pueden viajar microorganismos y bichos que pueden llevarse a otros países y generar pandemias o epidemias. En los hospitales cuando limitan las entradas de los familiares, cuando te piden que te laves las manos, en los restaurantes cuando uno ve al personal de cocina con mascarillas o cuando hay zonas demarcadas en los diferentes espacios, zona limpia, zona sucia, la zona de basuras y tienen certificaciones pues por el ICONTEC, etcétera, etcétera. Entonces, la bioseguridad son las medidas que se llevan a cabo para brindar protección y prevención frente a un agente biológico que pueda llegar a afectar la vida en el medio ambiente o la vida de las personas. Entonces, ¿qué son estos agentes biológicos? Hay muchísimos agentes biológicos que causan enfermedades infecciosas. Están los virus, los priones, las bacterias, los helmintos, los protozoos, los hongos, las micobacterias. Para que ustedes más o menos hagan una idea, al ojo desnudo uno puede ver, por ejemplo, los hongos, los nemátodos, los ácaros, ¿cierto? Las pulguitas, etcétera. Con microscopía electrónica, el microscopio pues que uno ve como en las películas y eso, uno puede ver bacterias, hongos, o usted en su casa deja un pan, a una arepa y le sale unas manchitas rosaditas, rojas, esas son hongos, y con microscopía electrónica, midiendo aproximadamente 100 nanómetros, uno va empezando a mirar los virus, por ejemplo, y las proteínas y los átomos, etcétera. Es decir, son cosas que no vemos al ojo desnudo, que son absolutamente pequeñas y que, como hemos oído todos, son enemigos invisibles. Para que luego no digan que yo los voy a saturar con información de solo el coronavirus, les voy a dar una información sobre la malaria
que a mí personalmente las enfermedades infecciosas siempre me han parecido fascinantes y estas cosas normalmente no salen pues como al conocimiento del público, pero es una buena oportunidad para que ustedes entiendan todo lo que tiene que ocurrir para que ocurra una enfermedad infecciosa. Entonces, la malaria, por ejemplo, es causada por un parásito que se llama Plasmodium. En nuestro medio nosotros tenemos varios bichos de estos. Tenemos el falciparum, el vivax, el ovale, ¿cierto? Y está diseminado o se contagia a través de un zancudito, un bichito que se llama el anófeles. Este animalito tiene una característica y una particular muy apasionante. No es cualquier bicho, cualquiera de esos que uno se encuentra en la casa, es uno específico que se llama anófeles. Él tiene un sensor que es capaz de encontrar el calor en la piel y encontrar por dónde es que están pasando la sangre. O sea, no te va a ir a pisar, no te va a ir a picar en la planta de un pie. No, él es capaz de buscar por dónde está pasando un vaso sanguíneo para inmediatamente aterrizar ahí, picar, aplicar una sustancia anticoagulante y poder alimentarse de esa sangre. Es decir, que es un insecto que se alimenta de la sangre. Entonces, cuando él se alimenta de esa sangre, él como que hace un proceso de botar saliva o babas encima del lugar donde él se alimentó, donde él picó. Y ahí es donde empiezan los procesos. Quiero que quede claro que hay unos ciclos que ocurren dentro del hombre, del ser humano, y hay unos ciclos que ocurren dentro del mosquito o del zancudo. Entonces, vamos a mirar más o menos cómo es el asunto. Hay una persona que está enferma de malaria, por ejemplo. Esa persona tiene fiebre, se siente muy mal, el zancudito llega, encuentra con su termómetro, con su sensor de temperatura, el lugar donde está un vaso sanguíneo y mete su aguijón con el anticoagulante para poder atravesar la piel y se alimenta de esa sangre. Pero resulta que como esa persona tiene en la sangre el virus, perdón, el parásito, el plasmodium, en varias formas. Esa forma que está circulando por la sangre se llaman los gametocitos. Entonces, al estómago del anófeles entra el virus y empieza a hacer, el virus no, perdón, el parásito, empieza a hacer una reproducción para empezar a producir más cantidades de ese parásito dentro del cuerpo. Y se produce una reproducción sexual, aparece como la figura femenina y la figura masculina de ese eh, microorganismo, se empieza a reproducir, forma lo que nosotros llamamos un cigoto. Como ven en medicina todo tiene nombre para poder hablar claramente como de todo, entonces cada estadio de todo tiene un nombre diferente, ahí se forma un oocisto, después aparecen unos esporozoitos, que básicamente lo que hacen es que en la sangre hay células blancas, hay células rojas, y han oído hablar de los glóbulos rojos, que son como unos circulitos rojitos. Ese parásito invade el glóbulo rojo, se multiplica dentro del glóbulo rojo y una vez que hay muchos parásitos ahí, se rompe y viaja hacia las glándulas salivares de ese anófeles. De tal forma que la próxima vez que este animalito se vaya a alimentar, él va, chupa sangre y por ahí derecho en las babas o en la saliva deja la forma infectante de la malaria. Pero la cosa no llega hasta ahí. Como les decía, él ya llega, pica a la persona, encuentra pues la vena y le inserta literalmente en la sangre el parásito. Pero el parásito tiene la característica de que él puede ir específicamente al hígado del ser humano y allí hace un tipo de reproducción que se llama una reproducción asexual y ahí se convierte en otras formas. Todo esto tiene 1000 nombres y es una cosa súper loca, que se llaman merosoditos o hipnosoditos, invade los glóbulos rojos y esos gametocitos quedan circulando. Entonces miren que es casi que un circo, una cosa súper increíble que tiene que ocurrir para que se dé la infección de la malaria y está involucrado un insecto en ese proceso de infección. Entonces, ¿cómo se transmiten todas las enfermedades infecciosas que hemos hablado? Entonces, contacto directo de una persona o un animal infectado,
o de una persona a otra, transferencia directa de gérmenes de una persona a otra con intercambio de fluidos corporales, o de un animal a una persona por la mordedura, por el contacto de las secreciones o con los fluidos del animal infectado, de una mamá al bebé a través de la placenta o la leche materna o a través del parto, contacto directo con gérmenes que permanecen en objetos inanimados, picaduras de insectos o las contaminaciones de alimentos. Entonces, por ejemplo, rápidamente, enfermedades inmunoprevenibles, que son las que podemos prevenir con las vacunas, sarampión, rubeola, parálisis flácida, infecciones de transmisión sexual, el VIH, el SIDA, la sífilis gestacional y congénita, la hepatitis, enfermedades transmitidas por vectores, o sea, esos insectos, ya sean las pulgas, ya sean los zancudos, ya sean las cucarachas. Por la forma en la que está nuestro país sobre el nivel del mar, existe la posibilidad de que esos zancuditos se cultiven o crezcan de forma frecuente. Entonces, por eso que nosotros tenemos bastante prevalencia de fiebre amarilla, de chikungunya, de Zika, de dengue, de malaria, de leishmaniasis, de Chagas, de tracoma y de muchas enfermedades más. Enfermedades por micobacterias como las tuberculosis, muchísimos tipos de ellas y la famosa lepra. Y las enfermedades que son zoonosis, esto quiere decir zoo de animal, son enfermedades que vienen desde los animales hacia los humanos. Es importante que sepamos que cada especie tiene sus propias enfermedades y solamente en ciertos casos hay transmisión de enfermedades de animales a hombres. Por ejemplo, al perro de uno no le da gripa porque uno tuvo gripa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí están los accidentes o las mordeduras por las culebras, por las arañas, los perros infectados con rabia, que de eso no hay muchos casos, no hay casos en Colombia desde hace muchísimo tiempo, desde los 80s, la brucelosis, una enfermedad que se llaman las enfermedades por priones, las encefalitis, las leptospirosis. Bueno, no quiero que se enloquezcan al respecto de tanta cosa, pero es importante pues como saber el alcance de todo eso. Y al respecto de las enfermedades zoonóticas, quiero que recuerden este término, en español se llama el desbordamiento viral, porque va a ser de importancia para el tema del coronavirus, que es que cuando pasan enfermedades de los animales a los hombres, se llaman zoonosis en ciertas condiciones, y a veces cuando pasan de hombres a animales, se llaman las antropozoonosis. También hay infecciones asociadas a la atención de cuidado en salud. Todos hemos tenido un familiar que ha estado en unidad de cuidados intensivos muy enfermo y allá se le pegó una infección y terminó más grave por la infección que se le pegó dentro del hospital que por la enfermedad por la que ingresó. Esto suele ocurrir porque hay muchos gérmenes que están viviendo en los hospitales, que hemos tenido mucha resistencia a los antibióticos. Eso tiene mucho que ver con el mal uso de los antibióticos y de eso hablaremos después. Y las enfermedades transmitidas por alimentos, todos hemos oído el caso de que en tal parte cerraron el restaurante porque mucha gente se intoxicó, o esos hoteles que les han cerrado la cocina, o restaurantes que han cerrado pues al respecto de las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, cuando hablamos de las infecciones, ¿qué es un brote? Cuando aparece de forma repentina una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Ya se llama epidemia cuando ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar durante un mismo periodo de tiempo. Entonces, cuando un brote se sale de control, se convierte en epidemia. Y cuando una epidemia se sale de control, se llama pandemia. Cuando decimos pandemia, no hay que decir la pandemia mundial. Una pandemia es mundial. Y es cuando una enfermedad epidémica se extiende a muchos países, solo ataca a casi todos los individuos de una localidad y una región. Entonces, ¿cómo reacciona un país ante la declaración de una pandemia? Esa es una excelente pregunta, para que podamos entender cómo se hacen los protocolos de respuesta ante esto. Entonces, nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica. Si tenemos claro que esas enfermedades están siempre ahí, siempre han estado y van a seguir estando, nosotros tenemos que vigilar que eso no ocurra. Entonces, desde los niveles hospitalarios nosotros hacemos los códigos diagnósticos, que son como unos códigos que nosotros le ponemos a las enfermedades. Por ejemplo, la fiebre tiene su código, la diarrea tiene su código, todas las enfermedades, eso es como un diccionario que nosotros tenemos de los códigos. Y cuando aparecen ciertos diagnósticos, por ejemplo, neumonía no identificada, neumonía atípica, o empezamos a ver muchos casos de dengue, entonces uno tiene que llenar una cosa que se llaman las fichas de notificación al CIVIGILA, la jefe de enfermería del lugar donde uno trabaje de forma semanal, hace un envío de esa información y le dice, mire, en X centro de salud se reportaron 10 casos de rabia, por ejemplo, y eso lo manda al Instituto Nacional de Salud. Ellos
le comunican eso a la Subdirección de Vigilancia y Control en Salud y ellos mandan equipos de respuesta rápida y dice, uy, hay que buscar esos perros que están mordiendo a las personas con rabia. No se asusten, era solamente el ejemplo, pero rabia no tenemos hace muchos años en el país. Y eso es a nivel, pues, como país. Y a nivel internacional está el Centro de Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés, el CDC o la Organización Mundial de la Salud, y eso ya. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Por ejemplo, en China, la OMS empezó a hacer los reportes de los casos que se estaban dando más o menos en diciembre del 2010, diciembre 31 del 2019. Los casos allá a nivel interno los empezaron a reportar en Wuhan aproximadamente a finales de noviembre. Y entre ese brinco de lo local que estaba pasando mientras ellos lo reportaron, pues nosotros nos empezamos a dar cuenta solamente a principio de año. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que un gobierno tiene que hacer? Tiene que hacer la prevención, la contención y la mitigación. Estas imágenes son bastante fuertes, pues porque digamos en Ecuador empezaron a aparecer pacientes que fallecieron en la calle. No es porque el coronavirus lo mate a uno de forma súbita, eso no está descubierto, pues no hay reportes al respecto, pero digamos personas en condición de calle o por el aumento de casos empezaron a fallecer en las casas en un país del primer mundo avanzado, evolucionado como Nueva York, como Estados Unidos, específicamente en Nueva York, pues que empezaron a hacer cosas comunes. ¿Quién se iba a imaginar una cosa de esas? Y en otros países como por ejemplo creo que fue Chile también, perdón, esto es bueno, se me olvidó en qué parte específicamente, pero estaban teniendo problemas para que les recogieran los cadáveres de las personas que morían de coronavirus en casa y les tocó empezar a poner esos pacientes, esos cadáveres afuera, pues porque obviamente esos cadáveres son contaminantes porque estaban contagiados y precisamente por eso se murieron, entonces tenían pues mucho temor de hacerlo. No quiero que se enloquezcan con esta tabla, pero básicamente cuando hay una fase preparatoria y es que les dicen, mire, en un país está ocurriendo esto, hay alto riesgo de que esa enfermedad llegue allá. Por ejemplo, yo no puedo decir que nos va a dar una pandemia de malaria, porque es que el bicho, el zancudo de la malaria, no vive en ciertas condiciones de nivel del mar. Entonces, así uno en la maleta se lleve el virus, el zancudo, por error de pronto, una cosa así como loca, a otro país, pues él no va a poder vivir en esas condiciones, entonces son menos probables. Pero cuando hay una enfermedad de estas que uno dice tiene alto potencial, dado que se transmite persona a persona, de volverse mundial, pues empiezan a elevar como las alertas. Entonces hay que empezar a identificar los casos importados, quién llegó, por ejemplo, de Italia, quién llegó, por ejemplo, de Wuhan, quién llegó, por ejemplo, de países donde estaban esos, y empezar a encontrar formas de hacer el diagnóstico, la vigilancia, de empezar a habilitar todo el sistema de salud para que pueda hacer una respuesta y empezar a hacer comunicación, divulgación y protocolos pues, de atención, y sobre todo que como los médicos en este momento estamos enfrentados a una cosa que era nueva, pues que empezaran como a aprender y a entender cómo era el asunto. Al respecto de las pruebas de la segunda fase, que es la de contención, la idea era contener los casos y cerrar las cadenas de transmisión. Básicamente, yo les señalo que en la diapositiva anterior yo les decía que la contención la tenía subrayada y es porque aquí fue donde falló Colombia, aquí fue que tuvimos la limitación de pronto en actuar de una forma más pronta. Y no es una crítica personal al gobierno, porque como les decía, aquí no estamos hablando de opiniones o de lo que yo pienso, sino que es como la realidad. Lo que pasa es que tomar esas medidas y esas decisiones es un poco difícil. Entonces, el primer caso a Colombia llegó el 6 de marzo. La pandemia se declaró el 11 de marzo y nosotros no empezamos sino cuarentena hasta el 20 de marzo. Ustedes dirán, no, pero es que son unos días. Pero esos días eran claves para esa cantidad de personas que se contagiaron. Entonces, volviendo como a esa fase de contención, yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio de la pandemia decían, un señor que se infectó en Cartagena, él había transportado unos turistas italianos y él los llevó a tal parte. O sea, había una forma de hacer lo que se llama un cerco epidemiológico, identificar esa persona, dónde se contagió y saber cuáles eran los contactos.
Una vez que uno pasa esa fase y ya le toca meterse a la fase de mitigación, que es la que sigue, ya es muy difícil porque ya el virus está circulando de forma libre y uno no puede hacer como un aislamiento, como en Bogotá que cerraron, por ejemplo, un barrio. Ya básicamente se perdió el control. ¿Y cuál fue la gran dificultad que hubo aquí? Sigue habiendo, y a nivel mundial también, fue la limitación con los reactivos para hacer las pruebas diagnósticas y para capacitar personas para que hagan una prueba adecuada, porque al día de hoy todavía se toman muestras mal tomadas y se dan diagnósticos inadecuados. En la fase de mitigación, básicamente, pues lo que se está pretendiendo hacer es controlar, pues, como los efectos de la enfermedad que ya está, pues, incontrolable. Todos hemos oído la bendita frasecita de vamos a aplanar la curva. Y yo quiero que aprovechemos esta oportunidad para que todos entendamos esto. Entonces, en esta gráfica vamos a ver una línea del tiempo. Esta es una línea del tiempo desde el primer caso, en este lado. En el lado izquierdo vamos a ver el número de los casos y con la línea intermitente vamos a ver la capacidad de respuesta del sistema de salud. Entonces, vamos a mirar el escenario cuando hay, desde el inicio del primer caso, aumento en el número de casos sin medidas de protección. Miren que sobrepasa la capacidad del sistema de salud. Mientras que si uno mira el inicio del primer caso con medidas de protección como aislamiento, uso de máscaras, etcétera, etcétera, miren que queda por debajo de la capacidad del sistema de salud. Aquí se muere gente sin que los podamos atender, aquí todavía se muere gente, pero los podemos atender. Esta es el famoso intento de intentar aplanar la curva. Listo. De todas maneras, yo debo ser muy clara, no es mi intención generar pánico ni temor, pero sí ser muy clara al respecto de esto y que ustedes entiendan esto. El confinamiento o la cuarentena no elimina el coronavirus, él no se va a ir diciendo, ay, no, todo el mundo está encerrado, me voy. No, es un tiempo que nos da es un periodo que nos da al sistema de salud tiempo de prepararnos. Disminuye la velocidad de contagio para que no se contagien tantas personas al mismo tiempo. Y es una medida que debe ser transitoria, por eso es que ya empezamos a movilizarnos en el sentido de flexibilizar las medidas. No es una solución, es un mecanismo para reducir el impacto y la realidad es que el virus va a continuar propagándose, vamos a vivir con él por mucho tiempo y es por eso que les agradezco que estén acá para que se den la oportunidad de tener una perspectiva de esto, ya que no todos tenemos que saber de ingeniería y de arquitectura, pero en esta ocasión la pandemia nos está exigiendo que aprendamos y que ustedes sean replicadores de esta información para que otras personas se puedan contagiar. Porque si uno se pregunta si hay un virus que la cura o la kriptonita para él es agua y jabón, y es tan sencillo como lavarse las manos, porque seguimos teniendo tantos contactos, tantos contagios, dónde es que estamos fallando, y por eso es que me parece muy oportuno este momento. Entonces, a nivel de país, el plan a seguir es implementar las medidas de salud pública para bajar la velocidad del contagio del virus. Chuleado, han intentado hacer muchas cosas. Reabrir poco a poco. 2, reactivar poco a poco la economía y contener la velocidad de la propagación. También. Volver a la normalidad. Yo subrayo esa normalidad porque yo no considero que el mundo como lo conocíamos vuelva a ocurrir. Esto sí es opinión personal. Quiero ser positiva y pensar que sí, con ayuda de Dios, sí, pero hay muchas cosas que vamos a tener que implementar, que con el tiempo se nos van a volver normalidad. Yo trabajé mucho tiempo en cruceros y uno allá ve, por ejemplo, los protocolos de seguridad al momento del lavado de manos y uno dice, de pronto en la cultura de nosotros, uno escucha que la gente dice, no, yo tengo estómago de gamín y la gente come en la calle sin lavarse las manos, pero lavarse las manos siempre ha sido importante y no es solamente para el coronavirus y eso es quizá una de las cosas que hemos reflexionado en este momento, hacer conciencia de todos estos bichos con los que convivimos que pueden poner en riesgo nuestra salud y la capacidad de actuar frente a los riesgos de la pandemia, porque es que no es solamente los riesgos para la salud, siguen estando las otras enfermedades, no han desaparecido, enfermedades que están apareciendo, la ansiedad, la depresión, un montón de cosas que están apareciendo a través de esta pandemia y esto que estamos experimentando. Entonces, pues la nueva normalidad, la pongo entre comillas,
Y una pregunta que siempre me han hecho es cómo y quién toman esas medidas. Entonces, como les decía, pues hay cosas que se hacen a nivel local y otras internacional, pero básicamente es el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud de Colombia, la Presidencia de la República y, en este caso, el gobierno colombiano ha hecho asesorías con países que, digamos, no les ha ido tan mal batallando la pandemia por múltiples razones. Y al respecto de esto quiero hacer una aclaración desde ya. Nosotros no podemos comparar a Colombia con otros países, nosotros no podemos comparar de ninguna forma. Si uno lo va a hacer desde la parte de la epidemiología, por ejemplo, no es lo mismo sacar porcentajes de mortalidad de Suecia que de Colombia, porque eso está directamente relacionado con números de población. Entonces uno no puede sumar manzanas con naranjas, son cosas diferentes y hay que hacer unas precisiones importantes. Bueno, otra cosa que es muy importante es cómo se toman las decisiones médicas. Con permiso de la persona que me hizo esta pregunta o me hizo llegar esta información, me enviaron un video de una doctora de El Salvador que habla que el virus es como una gripa y que todo el mundo debería tomar antiinflamatorios porque produce una reacción inflamatoria generalizada y básicamente da permiso para que todo el mundo, pues dice que es el colmo que nosotros no estemos formulando antiinflamatorios o haciendo nebulizaciones. Más adelante van a entender todo esto que les estoy diciendo, porque la idea es que esto quede muy claro para el momento en el que se enfrenten con estos videos, ustedes sin ser médicos y del área de la salud digan, uy, esto suena como raro. Primero que todo, eh, cuando les llegue un mensaje de estos, verifiquen muy bien el nombre y verifiquen que ya ahorita hay redes de profesionales que le permiten a uno mirar los títulos médicos. Hay, por ejemplo, cuando van a hacer cirugías plásticas, la gente se mete a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y busca la reputación del médico. Hay muchas formas de hacerlo y mirar que esa persona efectivamente sí sea. Hay unos que les dicen doctor y son microbiólogos y no es que sean doctores en medicina, sino que son doctores en microbiología. Entonces a veces nos enredamos con eso y son personas que saben mucho de microorganismos, pero no necesariamente son personas que toman decisiones médicas o que tienen pues como una capacidad de participar al respecto de estos temas. En este caso, la doctora sí es una doctora, no acostumbro a hablar mal de los colegas, no voy a hablar mal de ella, pero tengo que admitir que es muy triste que en una situación de tanta coyuntura hayan personales que se pongan a generar una información, quizás con el deseo de viralizarse o de ganar suscriptores o lo que sea, pero la información que ella es muy ambigua, tiene muchísimos errores y definitivamente lo único que hace es confundir. De todas maneras, si uno quiere mirar, uno simplemente busca las estadísticas y se da cuenta si la medida milagrosa de esa doctora está salvando a todo El Salvador y puede sacar como decisiones al respecto de eso. Entonces, al respecto pues de esa cura que están promoviendo ahí, no tiene ningún fundamento y les voy a explicar cómo es que nosotros tomamos esas decisiones y hasta qué punto nosotros podemos llegar. Mi idea no es que se vuelvan especialistas en investigación médica, pero que sí que conozcan cuáles son las bases de esto. Entonces, nosotros trabajamos con medicina basada en evidencia. Esos son los estudios o las informaciones que se publican que nos permiten dar a nosotros una jerarquización para la toma de decisiones en cuanto a qué tan fuerte y qué tan sólida es una intervención, porque es que si ustedes piensan, así sea un acetaminofén, es algo que uno le está metiendo al cuerpo de una persona y nosotros no lidiamos con vacas, con perros y ni siquiera eso porque la vida animal también la debemos respetar, pero es el impacto que tiene en la vida de una persona. Entonces, cuando se hacen esos estudios, uno básicamente lo que hace es que una maniobra o una circunstancia que se vaya a investigar, uno la coge en un grupo de pacientes y expone ese grupo de pacientes a una cosa o no la expone y luego mira los resultados. O sea, uno se vuelve el observador. Todo eso se publica y después se hacen estudios. Entonces hay varios tipos de estudios, no quiero que se enreden mucho, pero hay estudios que son intervencionales y hay estudios que son no intervencionales. Hay unos que son observacionales y hay unos que son experimentales. Me gusta mucho que nos enfoquemos porque han oído los ensayos que se están haciendo para las vacunas y para los medicamentos y esos son los experimentales de los ensayos clínicos.
vuelve y juega. No quiero que se me confundan demasiado, pero sí que sepan de dónde vienen estas informaciones y dónde nosotros podemos hablar de los niveles de evidencia. Y esto aplica para cualquier medicamento, para cualquier cirugía, para cualquier tipo de procedimiento, inclusive ya a partir de esta conferencia, el día que ustedes vayan a ir a una consulta médica y les vayan a proponer algún tratamiento, el paciente debería estar en condiciones de decir, bueno, doctor, o doctora, ¿cuál es el nivel de evidencia de esto? Entonces le puede decir, mire, tiene un nivel de evidencia fuerte, moderado, débil, y dar como un punto de vista como desde ahí basado en la experiencia. Rápidamente, un estudio controlado aleatorizado, que también se utiliza la palabra randomizada, pues la palabra traída de forma muy forzada del inglés, tiene la finalidad de ser experimental. Hey, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué va a analizar? El efecto de una intervención en cierto grupo de pacientes. Y las características del diseño, que son unas condiciones metodológicas que quiero que las entiendan para que sepan las dificultades que estamos enfrentando en este momento en la pandemia para hacer estos estudios y sacar respuestas, es que el estudio debe formularse una hipótesis, una o varias, con las predicciones. Entonces yo digo, si a un paciente con coronavirus yo le doy tal medicamento, yo pienso que va a mejorar la función del pulmón. La investigación tiene que ser prospectiva, o sea, es a futuro. Yo no me puedo devolver a mirar a ver qué pasó. No, eso se llaman estudios de casos. La intervención o el tratamiento debe estar perfectamente definido. Yo tengo que escribir esto, dejar constancia, así como con una rigurosidad. No puedo andar cambiando el protocolo. Eso se queda así, así se va a quedar por todo el tiempo. Y es imprescindible que haya un grupo de control. ¿Qué es un grupo de control? Yo tengo 10 pacientes con coronavirus, tengo 10 pacientes con sanos, pero esos grupos tienen que ser comparables. Yo no puedo coger un paciente mexicano y un paciente de la India. Yo no puedo coger una persona de raza blanca, una persona de raza negra, porque todos somos universos diferentes y tenemos condiciones genéticas que pueden afectar eso. Entonces hay que buscar cómo equiparar y decir, vamos a coger pacientes sanos que no tengan diabetes ni hipertensión y hay que estudiarlos. O sea que hay que buscar activamente ese grupo de pacientes y ser muy cuidadosos. Además, la asignación al tratamiento debe hacerse de forma aleatorizada. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, me presento para un estudio médico, inclusive en otros países les pagan para ser parte de esos estudios, yo me presento, pero yo no sé si a mí me van a dar el placebo, pues que es como decir una pastillita de azúcar, o si me van a dar en efecto el medicamento. Y a mí me van a estar llamando para decir, a tomarme exámenes de sangre, para preguntarme qué sentí. Pero si yo sé que yo me tomé la pastilla de azúcar, pues yo voy a decir no, nada, porque hay un sesgo. Entonces eso debe ser aleatorizado, o sea, usted no sabe qué es. Y debe ser enmascarada. Entonces, por ejemplo, si el paciente no sabe qué es lo que le están dando, es un estudio ciego. Si ni el paciente ni el investigador sabe, es doble ciego. Y si ni el paciente, ni el investigador, ni el analista sabe, es triple ciego. Y el conjunto del proceso debe ser cerrado. Las condiciones del protocolo del ensayo no pueden cambiarse durante la realización, siempre va a ser lo mismo. Entonces, si nos ponemos a pensar, alcanzar todas estas características en este momento con la crisis que tenemos, recoger fondos para hacer estos estudios que requieren tiempo, personas, si ustedes se ponen a pensar, es bastante difícil. Entonces, las medidas que nosotros tomamos en medicina tienen que estar apoyadas por la literatura científica baja la mano nacional. Lo ideal es que sea internacional y hay consensos. Por ejemplo, las guías de COVID están dados por el Colegio de Infectología de Colombia, y las personas que se ponen a inventar o a ensayar están en contra, uno, de la ética médica y del juramento hipocrático, y están en posibilidad de que incurran en delitos y vayan a la cárcel. Pues como para hacer un ejemplo, en el Hospital San Carlos de Bogotá, un médico sin permiso del hospital, sin hacer ningún protocolo, pidiendo la autorización por escrito a los pacientes, pero sin ser un protocolo del hospital, empezaron a darle una sustancia que se llama dióxido de cloro, más conocido como MMS. No es el espacio para hablar sobre los beneficios del MMS, pero es una cosa que se ha utilizado, digamos, en medicina alternativa, y eso se publicó y
se metieron en problema. ¿Qué hizo el hospital? Inmediatamente salió a decir, eso no tiene nada que ver conmigo, eso fue ese médico, y obviamente pues la licencia de ese médico hasta puede ser revocada, y si hay efectos secundarios en esos pacientes, pues y se llegara a morir o algo así, hasta homicidio culposo. Ahora sí, entramos en materia de mi querido COVID. Co de corona, V de virus, D de enfermedad en inglés y 19 del año en el que apareció. Co de corona es porque cuando vieron por primera vez en microscopía electrónica el virus, se dieron cuenta que tenía la forma de la corona radiada del Sol. Ahorita les muestro una foto. Entonces, la enfermedad se llama COVID-19, el bicho se llama coronavirus y también le dicen SARS-CoV-2. Ya les voy a explicar de dónde sale ese nombre. Entonces, ahora hagamos el ejercicio y quiero que tomen nota de este dato porque nos va a ayudar a entender un poquito una información que les voy a dar ahorita. A nivel global, en este momento tenemos 6.530 con 44 casos. Fallecidos estos, y vamos a mirar, eso es a nivel global, y ahora vamos a mirar a nivel de Colombia. La última vez que lo busqué estaba en 31.833. No han pasado el reporte del día de hoy porque no hay nuevos casos y no hay fallecidos, pero tenemos 31.833. Entonces, anotemos ese dato que es importante. Esa es una plataforma en la que todos los países envían los reportes epidemiológicos y nos dan una idea de la magnitud de la pandemia a nivel de países. Entonces, vamos a decir que existen los coronavirus en nuestro medio y en el universo desde 1965. Hay reportes por escrito, o sea que esto no es nada nuevo como la gente empezó a especular. Esto lo conocemos hace mucho tiempo, pero existen muchos tipos de coronavirus. Hay alfa, beta, gamma y delta coronavirus. A los humanos nos afectan los alfas y los betas. Todos nosotros muy seguramente hemos tenido gripitas y diarreas por los alfa coronavirus, pero el beta coronavirus, que es el coronavirus que estamos en este momento experimentando, es el que nos está causando problemas. Y es una característica de este virus, es que tiene el material genético, no es como el de nosotros que es un ADN, sino que es un ARN de cadena simple con envoltura. Eso quiere decir que él no se pega directamente pues a nuestra información genética, sino que tiene su propia información genética. Esto de la envoltura es importante y se las contaré en un momentico. Y tiene un receptor. ¿Qué es un receptor? Una llave que abre una puerta. Y es la única forma en la que él puede entrar a nuestro cuerpo teniendo esa llave de seguridad. Y esa llave se llama el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Les repito que me perdonen las terminologías, pero quiero que ustedes se familiaricen con esta información para que puedan hacer uso racional de la información. Las células de los pulmones, que nosotros trabajamos con los prefijos y con las raíces griegas y latinas, neumocito es de pulmón, entonces ese receptor está principalmente en las células de los pulmones y causa una enfermedad que nosotros en medicina conocemos como el síndrome respiratorio agudo severo, y de ahí es donde viene la palabra SARS. ¿Por qué hay SARS-1 y SARS-1 y SARS-2? Entonces vamos a hablar del inicio de todo este asunto. No es por una sopa de murciélago, aunque sopas de murciélago sí consumen en la gastronomía de la China y de los países asiáticos. Pero entonces, ¿qué pasó? Aproximadamente a finales de noviembre del 2019, los médicos a nivel local en Wuhan empezaron a notar que habían pacientes que llegaban con síntomas respiratorios, parecía como una neumonía, le hacían exámenes y todo salía como raro, no era como muy parecido a las neumonías bacterianas y comunes que estaban acostumbrados a ver, que estamos acostumbrados a ver en el día a día de nuestra práctica, y que rápidamente se deterioraban y se morían. Y empezaron a llegar muchos casos, entonces ellos internamente empezaron a hacer los reportes y empezaron a hacer la historia clínica, que es lo que los médicos tanto nos demoramos haciendo en el computador, que ni siquiera los miramos a ustedes, porque todo eso tiene implicaciones legales y que son muy importantes. Entonces esa gente se dieron cuenta que tenían como factor denominador común el hecho de que habían estado en los mercados húmedos de Wuhan, o que vivían por ahí, o que trabajaban ahí, o que habían ido a comprar ahí.
Y resulta que se empezaron a dar cuenta, aislaron pues el hecho de que era un virus, descartando que no habían hongos, que no había ningún otro tipo de bacterias, y se dieron cuenta que había un virus. Entonces, básicamente, los murciélagos tienen un sistema inmune que es muy poderoso y ellos son capaces de tener en su cuerpo muchos virus sin presentar enfermedades. ¿Qué pasa con los murciélagos cuando están bajo circunstancias de estrés? Así como nosotros encerrados en la cuarentena, el sistema inmune se disminuye y eso hace que esos virus que viven normalmente dentro de ellos hagan lo que yo les mencionaba al principio, el desbordamiento virológico el término en inglés es spillover, que hace que esos bichos que les pertenecen a ellos se vuelvan, digamos, más poderosos o más capaces, en medicina eso se llama aumentar la virulencia, tenga la capacidad de hacer un salto y pase a otro huésped. Ese huésped es el ser humano, o sea que se volvió una zoonosis, por eso era importante explicarles al respecto de esto. Entonces, este virus vive en él. Lo que es una teoría hasta el momento es que en la materia fecal del virus, del murciélago, hay virus en esos ambientes donde hay mucha falta de higiene, animales mezclados, donde están vivos haciendo sus deposiciones, cayó en las escamas de este animalito que se llama pangolín, que en la medicina tradicional china tiene bastantes usos, según ellos, y es de amplia comercialización a pesar de estar en vía de extinción. Parece que los humanos llegamos a tener el contacto con las escamas del pangolín, con la materia fecal del murciélago y el virus entró al ser humano. Al ser transmitido persona a persona, se empezó a diseminar sin necesidad de tener estos personajes involucrados dentro de la ecuación y ahí es cuando empezó a generarse el brote y empezó a generarse la epidemia y posteriormente la pandemia. Como pueden ver, esa es la corona radiada de las que yo les mencionaba. Tenemos una ventaja de este virus que siquiera es así y es que, como les decía, tiene una envoltura. Esa envoltura es de grasa y esto hace que el virus sea pesado, es decir, yo tengo el virus, yo estornudo y él, por ser gordito y tener tanta grasa, cae al suelo. Eso es una ventaja porque si este virus se quedara flotando en el medio ambiente, estaríamos ya todos muy enfermos o muertos y sería como la extinción de esta generación, por decirlo así. Entonces, esto es como una de las ventajas, que es pesado y cae. Es por eso que no se queda en el aire y que le sirve el jabón. Para entender el asunto del jabón, es háganse de cuenta, hicieron un sancocho, quedó la olla llena de grasa, ustedes le echan jabón, el jabón hace el proceso de saponificación en la partícula de grasa, la rompe y uno es capaz de limpiar la olla para que quede como en términos fácil de entender. Ahora, no es primera vez que nosotros tenemos problemas con este coronavirus. Ocurrió en el 2003 que se presentó el primer SARS. Entonces, por las siglas en inglés es el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. CoV de corona y V de virus. ¿Qué ocurrió en el 2003? Esto ocurrió también en Asia. Se piensa también que viene del murciélago y como huésped intermedio estuvo presente este animalito que se llama la civeta. También ocurrió en el 2012-2013 el síndrome respiratorio de Medio Oriente, por sus siglas en inglés MERS, y fue un coronavirus, y también ocurrió a través del murciélago, pero esta vez como huésped intermedio el camello, y ahorita tenemos el coronavirus, el SARS-CoV-2, con el pangolín como posible huésped intermedio, siendo el murciélago como el protagonista de la historia. Al punto de esto hay muchas preguntas, que si es una arma biológica, que el laboratorio, como les decía desde el principio, no es el interés de esta conferencia, es lo que tenemos en las publicaciones, en los estudios científicos, y no importa tanto de dónde salió en este momento, porque no va a cambiar el asunto de que nos tenemos que proteger si salió de un laboratorio o si es un arma biológica o si es lo que sea. Lo importante es saber que ese es el bicho que tenemos, que lo tenemos que conocer como si fuera un vecino para saber cómo nos vamos a cuidar y para poder entender cómo es el asunto. Espero que vayamos bien. Se pueden dar unas tiraditas, respirar, tomar agüita. Yo sé que es mucha información, pero espero que esté quedando todo claro. No veo que Juan Pablo me haya hecho notificaciones, entonces vamos bien. ¿Cómo se transmite entonces esta enfermedad?
es de persona a persona a través de góticas respiratorias. ¿Cuándo produce uno gotas respiratorias? Cuando tose, cuando estornuda, cuando habla, cuando se ríe. Cuando uno entra en contacto con las secreciones o superficies que están contaminadas. Nosotros no nos damos cuenta, pero el alcance de un estornudo tiene hasta 2 metros de distancia cuando hablamos, y ni hablar de las personas que como vicio tienen el vicio de tocarse las manos, perdón, de morderse las uñas, de estarse manipulando la nariz, etcétera, etcétera, tienen posibilidad de esas goticas respiratorias esparcirlas en muchos lugares. Entonces, entendiendo que es de persona a persona a través de esas gotas respiratorias que salen cuando tosemos, estornudamos o hablamos, donde hay mayor riesgo de contraerla, cuando estamos en aglomeraciones o en lugares donde hay muchas personas, más de 50 personas, en sitios cerrados donde no circula bien el aire, donde no hay higiene respiratoria, que ya les voy a decir qué es, y donde hay superficies de alto toque, donde no hacemos ni un buen aseo de manos ni una buena limpieza de las superficies de alto toque. Carolina, ¿qué es una superficie de alto toque? Las manillas de las puertas, las barandas en los corredores, los botones del ascensor, etcétera, etcétera. Y los niños, porque ellos me entienden y para ellos es muy normal meterse toda la boca, sacarse mocos, morderse los dedos, dar picos babeados, entonces es difícil con ellos este asunto. ¿Cuánto dura el coronavirus en las superficies? Entonces hay una persona que estaba en clase enferma de coronavirus, estornudó y en el plástico quedó vivo el bicho por 5 días. O estornudó o contó el billete y se puso babas para poderlo contar y quedó vivo en el billete, en el papel, en el documento 4 o 5 días. En el vidrio 4 días, en la madera 4 días, en el acero 2 días, en el látex 8 horas y en el aluminio de 2 a 8 horas. Esto obviamente si no ha sido limpiada esa superficie. Y no hay referencia al hecho de que si el calor, digamos este plástico expuesto al calor o a la luz ultravioleta, no hay estudios que nos digan eso, que nos den esa tranquilidad. Lo que les puedo decir nuevamente y enfatizarlo porque es una creencia que muchas personas tienen, no está transmitida la enfermedad por el aire. Hay una pregunta que me hacía alguien que era al respecto del tiempo de permanencia del virus en esos espacios, ya eso quedó después, ya quedó pues solucionada esa parte. Y es importante que me preguntaban también en las piscinas. Hemos hablado de químicos y hay listas pues que hacen, es importante entender que digamos uno en la casa puede hacer crecer un hongo, uno en la casa puede hacer crecer una bacteria, cuando una persona tiene una heridita, por ejemplo, y le sale pus, ahí hay una bacteria, cuando una persona deja un pan, le crece un hongo, ¿cierto? Pero hacer crecer un virus es muy difícil y es muy costoso. La Universidad de Antioquia logró aislar el coronavirus en los laboratorios especializados y eso requiere un montón de recursos y de esa forma permiten hacer estudios que nos dan información. Por ejemplo, coger el tipo de coronavirus que está dando en nuestro medio y echarle, por ejemplo, alcohol al 70% y decir, ve, sí, efectivamente, sí se muere. O meterle antibióticos, a ver qué pasa. O sea, hacer esos estudios y eso es pues un gran alcance que hemos tenido. Esa es pues como la pregunta al respecto de los espacios, espero que haya quedado pues como claro. En epidemiología y en medicina nosotros hablamos de contacto estrecho, porque es que uno, por ejemplo, ha estado en ambientes donde hay gente con gripa y a uno necesariamente no le da la gripa. O uno, digamos, está en un bus y va una persona con tuberculosis, eso no necesariamente significa que a uno le vaya a dar tuberculosis. Hay que tener unas características específicas. Y uno dice que para coronavirus todas las enfermedades tienen lo que se llama la historia natural de la enfermedad y tienen una forma de presentación específica y sigue como ciertos patrones, que es lo que nosotros los médicos hacemos. Pero para coronavirus un contacto estrecho es estar en un espacio donde a una distancia menor a 2 metros, en una habitación que no tenga buena circulación de aire por un tiempo mayor a 15 minutos. Eso es como en el área hospitalaria, pero para efectos prácticos y reproducibles para nosotros, es por eso que nosotros hablamos del distanciamiento de siquiera 1 metro, 1,5 metros y por corto tiempo, o sea, no porque yo pasé y le volé la mano a la vecina que estaba a 1,5 y las dos de tapabocas yo me voy a contagiar, no, es precisamente esas las medidas que estamos haciendo para que las goticas respiratorias de ella no me caigan a mí ni las mías a ella.
Entonces, esta parte es un poquito enredada y quiero que tengan un poco de paciencia, pero necesito que entiendan esto porque de las consultas que yo estuve atendiendo los primeros días, se presentó mucho personas intoxicadas por consumir sustancias, medicamentos y cosas que les recomendaron por no entender esta parte básica, gente con gastritis por haber hecho gárgaras con un montón de cosas que supuestamente para matar el virus, pero creo que fue suficientemente enfática en contarles que hay un receptor que está en las células de los pulmones, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Sin ese receptor, el virus no va a entrar a las células y por más de que nosotros matemos con cualquier sustancia dentro de la boca o de la nariz o de los ojos, el virus, él tiene claro para dónde va y es para los pulmones y donde está su receptor. Entonces, él permanece dentro de la garganta y por eso es que hacemos el examen haciendo un hisopado nasofaríngeo o un lavado nasal y buscamos el virus ahí. Pero no eso significa que uno matando en la boca o echándose antibacterial o alcohol o lo que sea, vaya a matar el virus y vaya a prevenir. Entonces es importante entender esto. La tasa de transmisión es alta, no les hablo de números porque eso cambia de país en país y de semana a semana dependiendo de los efectos que vayamos viendo mm, en esos asuntos, en esos resultados epidemiológicos y en esos resultados de esas gráficas que les estaba mostrando. Entonces, cuando una persona de superficie entra en contacto con el virus, ¿quién es susceptible? Pues en este momento todos, porque todo el mundo puede estar en contacto siempre que no esté en su casa, en un ambiente pues como que termosellado. A todos nos llegan domicilios, a todos nos salimos a hacer vueltas, a todos salimos a trabajar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces él entra por mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? Los ojos, la boca y la nariz. No entra por la piel, no entra por ninguna otra parte, por ahí. El virus entra buscando su receptor, ya les dije cuál es el principal, el que está en los neumocitos, en las células de los pulmones, y es el nombre raro, es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Él llega y hace su trabajo. Su trabajo es entrar a la célula, liberar su ARN, replicarse, es decir, multiplicarse, armar más virus, porque es como si fuera para la guerra, entonces arma su ejército, hace el daño en las células y mata la célula a donde está y él ya se cansa y como que se apaga, por decirlo así. Entonces, él genera los daños locales y los daños sistémicos. Entonces, los daños locales son en ciertos órganos o cuando ya la cosa se pone muy grave, es un daño que genera a nivel de todos los órganos del cuerpo y se da por un fenómeno que quiero que lo apunten para que estudien, para que lean, para que busquen videos de fuentes confiables sobre la tormenta de citoquinas. Yo sé que a todos nos ha pasado que nos ha picado, digamos, un zancudo, inmediatamente la piel se pone roja, caliente, hinchada. ¿Esto por qué ocurre? Porque el cuerpo inmediatamente abre los vasos sanguíneos para que llegue el ejército del sistema inmune a ese lugar a decir, bueno, ¿qué llegó? ¿Qué nos picó? ¿Nos va a afectar mucho o no? Entonces hace como un sondeo, es como si llegara la policía como a un lugar donde hay un robo, como a mirar a ver qué es lo que está pasando. Aumenta la temperatura, porque así como uno mete los alimentos a la nevera para que no crezcan hongos y bacterias y no se dañen las cosas, bajando la temperatura, el cuerpo muy sabiamente aumenta la temperatura y eso es lo que quiere hacer la fiebre. Por eso muchos médicos que trabajamos como de una forma más conservadora, siempre y cuando la fiebre no ponga en riesgo a la persona, nos gusta dejar que la fiebre haga su efecto y es que mate el bicho dentro del cuerpo de la persona. Pero en el caso del coronavirus es una fiebre que no se baja con nada, a pesar de que se le den medicamentos, es muy fuerte y esos efectos de esos mecanismos de defensa del cuerpo son los que generan en respuesta al virus los síntomas y las complicaciones. Daña los órganos, los riñones, el hígado empieza a sufrir y por lo que les voy a mostrar qué pasa en los pulmones, se genera lo que se llama falla ventilatoria, que es una dificultad pues para que el pulmón ventile, es decir, que reciba el oxígeno. Entonces, yo entro en contacto hoy con el coronavirus. Lo más probable es que haya un periodo de incubación. Es un periodo en el que el virus se va a replicar o se va a multiplicar dentro de mi cuerpo. Ese periodo de incubación suele demorarse aproximadamente entre 3 a 14 días, según lo que nosotros de los estudios, de los reportes que tenemos claridad. Han habido casos aislados, que hay personas que se han contagiado después de 29 días, pero nosotros aquí, como les digo desde el principio, nos pegamos de la ciencia, de lo que podemos
comprobar y la media es perdón, el periodo es de 3 a 14 días. Por eso cuando una persona llega de otra parte, se le deja cuarentenas de 40, se les deja en una restricción de 14 días para mirar si empieza a desarrollar síntomas o no. Hay personas que no desarrollan síntomas, eso se llaman portadores asintomáticos. Eso quiere decir que entraron en contacto con el virus, se les pegó el virus, pero no se enfermaron. Y el promedio de aparición de esos síntomas es al día 5 o 7 de haber estado en contacto con esas goticas respiratorias de otra persona que estaba contagiada. Y se dice, según los estudios, al parecer, que el día 9 es como el día en el que uno corre más riesgo de presentar complicaciones. ¿Qué personas les va mal con el coronavirus? Las personas que no tienen un estado de salud óptimo que le permita a su cuerpo lidiar con la infección. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades pulmonares como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las personas que tienen problemas en los riñones, porque el riñón es el filtro que filtra toda la sangre. Entonces, una sangre un riñón que esté, un sedazo, un filtro que esté funcionando mal no va a permitir que toda la sangre se filtre adecuadamente. Las personas que tienen diabetes mal controlada porque tienen mucho riesgo de generar otras infecciones. Las personas que tienen problemas de la sangre, las personas que tienen las defensas bajitas, por ejemplo, las personas que sufren enfermedades como cáncer, que les hacen quimioterapias, radioterapias, que les baja las defensas, las personas que toman terapias inmunológicas como en las enfermedades autoinmunes, las personas que tienen problemas en el hígado, los mayores de 65 años, las personas que viven en lugares donde hay muchas personas que si se llegaran a enfermar, pues a todos muy fácilmente les daría y por eso los ponemos en este ambiente. Entonces los asilos o los establecimientos de cuidados a largo plazo, que en Colombia no son muy populares, pero en Estados Unidos sí. Las personas que tengan ya problemas del corazón y las personas que tienen obesidad grave, eso se llama obesidad mórbida, porque detrás de la obesidad hay hipertensión, diabetes, trastornos de los pulmones, etcétera, etcétera. Este era un gráfico para mostrarles ese receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, en qué partes del cuerpo está. Nos interesa pues entender los pulmones. Hay receptores en el intestino, hay personas que han presentado manifestaciones gastrointestinales. Ya les voy a explicar un poco de eso. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen con este video. Esta persona está contagiada, estornuda, desafortunadamente la persona estaba cerca de él sin mascarilla, o pongamos que le cayó en la mano y se rascó la nariz o se rascó el ojo, entró el virus, pasa a nivel de la garganta, encuentra sus receptores como una llave que abre su puerta, se acopla absolutamente perfectamente, entra a la célula, su objetivo es pasar desapercibido por el sistema inmune, entonces se recubre y empieza a hacer todo el proceso. Normalmente él utiliza partes de nuestra célula, en este caso una parte que se llama la mitocondria, que es como decir los ribosomas, perdón, que es un lugar donde se hace producción de las proteínas. ¿De qué? Es como hágase de cuenta que ella quiere hacer las proteínas de esa capa exterior que yo les mostré, donde hay como unos chuzitos. Entonces ellos empiezan, como decir, en una impresora de tercera dimensión dentro de la célula de nosotros, en los neumocitos, por ejemplo, a producir esas partículas, se forman más virus y ese es el proceso de replicación y de multiplicación. Entonces, ¿cómo llega uno a desarrollar la neumonía? Entonces, básicas cosas de anatomía es que esta es la tráquea, este primer segmento de acá de los pulmones se llama el bronquio, estos se llaman los bronquíolos, que son más pequeñitos, y a nivel casi que microscopio, pues ya mirando, hay una parte que se llaman los alvéolos. Ustedes saben que las arterias llevan oxígeno, llevan al cuerpo el oxígeno, una vez que se ha sacado el oxígeno, las venas llevan a los pulmones esa sangre se oxigena dentro del pulmón y vuelve y hace el ciclo a través del corazón de viajar por las arterias, por todo el cuerpo, llevando oxígeno y otra vez se hace todo el círculo. Entonces es un lugar donde ocurre el intercambio de oxígeno. Esta es la arteria y el otro era el capilar, donde se da
intercambio. Ya cuando el coronavirus está ahí colonizando o viviendo dentro de la tráquea y dentro de los alvéolos y dentro de toda esta parte, encuentra su receptor de la angiotensina 2, entra como Pedro por su casa dentro de la célula, empieza a hacer replicación, es decir, multiplicación. El sistema inmune ahí mismo empieza a detectar que está pasando algo, sube la temperatura, manda las células, genera inflamación, genera fiebre, genera calor, se produce una mucosidad dentro del pulmón, un montón de líquido y de fluido, y como podían ver al principio del video, esto se movía de una forma sincrónica y muy bonita, y por estar ya lleno de líquido no se puede mover. Eso, en términos del paciente, significa el paciente no puede respirar, no se está dando el intercambio de oxígeno acá en estas paredes, y eso quiere decir que el paciente clínicamente, o lo que uno puede ver es el paciente no puede respirar, el paciente no se siente bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de coronavirus? Aquí hay una gran dificultad con con esta enfermedad, porque se parece a muchas cosas y nosotros no tenemos sino como forma de dar puntos de referencia de qué es qué. Entonces podemos medir, por ejemplo, la fiebre. Es una cosa que nosotros podemos medir en nuestra casa. Cuando la temperatura empieza a subirse por 37.5, 38, 39, 40 y no se baja por más de 3 días, no existe lo que la gente llama la fiebre interna, que es que me siento caliente. No, es cuando uno con termómetro mide estos numeritos. Las personas sienten una fatiga que es fuera de lo normal, o sea, se levantan a barrer y no pueden, dolor en todo el cuerpo, en las articulaciones, la persona se siente desvitalizada. Es una tos seca, que es una tos seca, es como tos de perro. Esa se presenta en el 93% de las personas, esa fiebre en el 98%, o sea, de 100 pacientes, 98 tienen esto, 93 tienen esto. Y esta fatiga y esto es muy variable, porque definitivamente pues puede que uno tenga un nivel de tolerancia al cansancio o a la fatiga y pues va a ser más difícil, pero si uno se levanta a contestar un teléfono y camina 3 pasos y está fatigado, ya eso es fuera de lo normal. La tos seca es la que es como tos de perro, y la tos húmeda o productiva, que nosotros lo llamamos, es cuando uno tose y siente que la gente moviliza, lo que la gente llama los pollos, o que uno siente que la persona de verdad como que tiene algo que le sube y que le baja. De todas maneras, hay muchos videos, por ejemplo, y me dio mucho pesar porque era una corresponsal de un noticiero internacional colombiana, que ella, qué pesar, ella empieza a explicar y a contar y decía, es que a mí nadie me había dicho que el coronavirus daba dolor de cabeza con dolores. Yo creo que todos hemos tenido fiebre, yo creo que todos hemos sentido cosas diferentes, y uno ve la forma en la que reacciona una persona ante una gripa y otra, y uno se da cuenta que todos tenemos una forma de percepción de los síntomas diferentes. Y lo que para uno es un dolor pequeñito, para otro puede ser muy alto. Y no es que nosotros no estemos dando como médicos la información, o que no se sepa nada, no. Lo que pasa es que a ella la fiebre le generó, por ejemplo, algo que nos ha dado a muchos, que la fiebre se sube tanto, el cuerpo está como en un estado de shock y uno se confunde, ve cosas. Yo he tenido fiebre y he visto hormigas en la pared, pero eso no es del coronavirus, eso es de la fiebre. Si hay una cosa que es importante, no me voy a alargar mucho acá, y es que hay un fenómeno que ocurre a nivel de los receptores del cerebro con la sensación del gusto y del olfato. Se ha encontrado que algunas personas presentan, antes de presentar los síntomas de la enfermedad, o sea, en el periodo de incubación de la enfermedad, presentan pérdida del olfato y pérdida del gusto. Entonces usted me dice, Carolina, ¿y si yo definitivamente no siento esto, qué hago? Me tengo que aislar, pero yo no sé si vas a desarrollar la enfermedad o no, pero esto podría ser un indicador de que hay enfermedad. ¿A todo el mundo le da? No, pero podría ser. Hay gente que por la fiebre le da confusión, por el cuerpo estar así todo inflamado, le da marea, le da dolor de cabeza, le da vómito con sangre. Hay algunas personas que presentan síntomas gastrointestinales, porque también hay receptores de los que les decía en la parte gastrointestinal, y hay personas que presentan vómito y dolor abdominal. Pero ya creo que me entendieron pues cuáles eran como las principales. Ahora, el síndrome de dificultad respiratoria solamente se presenta en 31 a 55% de los pacientes. Entonces, digamos, yo empecé, me sentí maluca, me sentí débil, me dio dolor de cabeza, me dio fiebre, llevo 2 días con fiebre, a los días me empezó una dificultad respiratoria.
yo no espero que me dé dificultad respiratoria un día sí, un día no. Esto suele ser progresivo. O sea, yo hoy me levanté atacada de la respiración, ya en 2 días voy a estar en unidad de cuidados intensivos si no me hacen algo, porque esto es progresivo. Pero ahorita hay muchos pacientes que consultan, sobre todo con estados de ansiedad que generan dificultades respiratorias leves, el corazón se pone como acelerado, estamos todos preocupados, asustados, y la gente inmediatamente piensa que es coronavirus, sale para urgencias y en urgencias se encuentra con una persona que sí tenía coronavirus y qué pesar, van y se encuentran frente a frente con el coronavirus. Entonces, la enfermedad de 100 pacientes a 81 pacientes le da como algo leve o no presentan absolutamente nada. El 14% les da grave, les da una neumonía, van al hospital, les ponen medicamentos, pasan 2, 3 días, pero no llegan a necesitar ayuda para respirar. Y 5%, quiero que tengan este número muy, muy presente, van a presentar una enfermedad crítica. Entonces, esto muy poquitas veces las personas tienen oportunidad como de entenderlo, pero yo quiero que ustedes visualicen lo que uno tiene que hacer cuando una persona no puede respirar. Como no puede respirar por la nariz y los pulmones no le están funcionando, yo tengo que meterme por la boca hacia el lugar donde se separa el esófago de la tráquea, meter por la tráquea un tubo, poner el ventilador y conectar a ese paciente a una máquina que es el ventilador que le va a llevar oxígeno y le va a sacar el CO2, que es lo que uno bota cuando exhala, en unas concentraciones suficientes para que esa persona pueda hacer a través de la máquina lo que la persona no puede hacer. Quiero que ustedes visualicen que esto ocurre dentro de una sala de unidad de cuidados intensivos, que movilizar, por ejemplo, ese paciente para cambiarle un pañal requiere aproximadamente 4 o 5 personas y que todas estas máquinas tienen un costo muy elevado y eso nos va a ayudar a entender de dónde es que viene pues todo el problema. Entonces, si tenemos como base que el 5% de los pacientes van a requerir unidad de cuidados intensivos, quiero que me entiendan que antes del COVID en Colombia, haciendo un cálculo, yo lo veo como alegre, pero fue el reporte que ellos hicieron, nosotros teníamos 6.000 camas de unidades de cuidados intensivos en Colombia, que por los infartos, los accidentes de tránsito, etcétera, etcétera, normalmente tenían una ocupación de un 80%. Entonces, el 80% de este número es 4.800. Eso quiere decir que antes de que llegara el coronavirus, cuando llegó el coronavirus, nosotros teníamos estas camas ocupadas y nos estaban sobrando o disponibles para atender ese 5% de los pacientes del coronavirus que se iban a complicar, teníamos 1.200 camas. Uno dice, uy, muchas. Entonces, cuando uno hace la regla de 3 para calcular cuándo se iban a llegar a dar esos 5%, es cuando llegáramos a este punto crítico, al 24.000 casos. Si recuerdan la página que les mostré ahorita, en Colombia ya tenemos 31.833. Eso quiere decir que esas medidas tan exageradas y tan horribles que nos parecieron a todos, de tratar de aplanar la curva, es decir, de hacer la cuarentena, sí sirvieron, porque nos dieron la posibilidad de retrasar la llegada al punto crítico, que si lo ponemos en términos de cada uno de ustedes, si su mamá fuera la paciente 24.001 y ya estuvieran llenas todas las camas de unidad de cuidados intensivos, a su mamá nos tocaría dejarla morir sentada en la sala de espera porque no habría una máquina para conectarla. Normalmente una noche en una sala de cuidados intensivos en un adulto puede costar hasta 15 millones de pesos y en promedio se pueden quedar una semana, 2 semanas, 3 semanas, eso es muy variable, pero miren esta cifra de esa cálculo matemático en un sistema de salud ya muy decaído. Hacer ese gasto y que haya por ahí un matemático que nos calcule, eso son unas cifras exorbitantes y muy complicadas. ¿Qué hizo Medellín, por ejemplo, a nivel local? Medellín implementó un plan que se llama el Plan 1000. Ellos querían aumentar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos a 1.000 camas, tanto en la red pública como en la privada. Antes del coronavirus teníamos 332 camas y cuando iban 65 días apenas habían logrado aumentar 121 camas nuevas, o sea que el avance ha sido solo del 18.1% de lo prometido. Además, solamente como que ustedes entiendan, pues yo en mi práctica médica he intubado a muchas personas, pero yo no sabía manejar ese ventilador y eso era de competencia de una especialidad de la medicina que se llaman los intensivistas. Entonces, en este periodo de
cuarentena, mientras muchas personas veían Netflix y estaban ocupadas en otros menesteres, a nosotros de forma virtual, la Universidad de Antioquia y el CES nos puso a estudiar cómo manejar esas máquinas, porque el compromiso es que si aumentan el número de máquinas, pues hay gente que lo va a tener que manejar y nos tuvimos que poner todos los médicos en la función de aprender. Entonces, hemos avanzado, pero si vieron las noticias del día de hoy, Bogotá está el día de hoy llegando casi al 50% de ocupación, teniendo en cuenta los camas que se ampliaron. Bueno, tenemos entonces cómo se hace el diagnóstico. Tenemos unas pruebas que detectan el virus. Esa es la que meten ese copito largo o hacen el lavado nasal y detectan el virus dentro del cuerpo. Y hay otras medidas que detectan cuál es la respuesta de nuestro cuerpo, lo que llaman los anticuerpos, que existen tipos, están las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G, que detectan si uno tiene una infección reciente, que son estos anticuerpos, si dan positivos, o la G, si fue una infección antigua. El cuento con todo esto, como les decía antes, es que pueden ocurrir falsos negativos por múltiples razones, no me voy a detener demasiado en esto, pero era más o menos para que tenían una idea. Entonces, cuando hay una persona que tiene coronavirus y no tiene signos de alarma, la dejamos en la casa vigilando los signos de alarma y haciendo manejo sintomático. La médica de El Salvador decía que estos pacientes hay que nebulizarlos. Cuando uno nebuliza a un paciente, genera gotas. Ustedes han visto en las salas, las personas que desafortunadamente hayan estado enfermas, que hayan visto cuando uno les pone esa máscara y las pone a vaporizar en las salas de terapia respiratoria, ese vapor que va saliendo, si la persona tuviera coronavirus, pues estaría generando goticas, infectando al resto de personas que están en la sala de terapia respiratoria. Entonces, en este momento es muy poco lo que les podemos ofrecer, solamente darles signos de alarma, educación, y cuando tenga dificultad para respirar, debe ir para vigilarlo intrahospitalariamente y definir si va a necesitar que se le haga ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Pero como les decía, más del 81% de las personas cursan con una enfermedad leve y no presentan mayores complicaciones. Como les decía, el soporte ventilatorio puede ser mecánico o no, puede ser invasivo o no invasivo, y de eso depende que uno lo maneje en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad de cuidados especiales. Y estas salas, como les decía, son las que son muy costosas y son muy limitadas dentro de los hospitales, siendo Medellín una ciudad que cuenta con centros de referencia bastante importantes. Tenemos limitaciones para eso. Hasta ahora no hay vacuna comprobada, están en esos estudios que yo les mencionaba, y no tenemos un tratamiento específico, y todas las demás terapias que se han propuesto están en estudio y no tenemos nada que nos permita hacer una determinación de seguridad de esas técnicas. Hacer aseveraciones como por ejemplo la hidroxicloroquina, la citromicina, todos los pacientes son diferentes, hay factores que podrían hacer que esos medicamentos generaran otras enfermedades, como por ejemplo cuando uno se pone a tomar ibuprofeno, naproxeno, tiene una gastritis, tiene una úlcera, eso le genera un sangrado gastrointestinal, es decir, que a diestra y siniestra nosotros no podemos andar recomendando medicamentos para todo el mundo como si fuera cualquier cosa. Se han tomado los pacientes, entonces yo sé que ustedes han oído que las necropsias, que no sé qué. Primero, los países estaban tan preocupados salvando vidas que no se iban a poner en la inmediatez a hacer necropsias. Ellos, ¿qué decidieron hacer? Empezar a hacer algunos estudios, pero muchas de esas informaciones que hay sobre las necropsias en los países son, de una vez les digo, falsas. Lo que sí se ha hecho es que países que ya han disminuido, por ejemplo, las situaciones de la crisis, se han tomado la molestia de hacer esos estudios y esas publicaciones, y China nos ha aportado mucha información, y entre ellas, por ejemplo, el aislamiento, o sea, tomar sangre, tomar materia fecal, tomar fluido de la boca, de la nariz, de la respiración, de los pulmones, de la leche materna, el semen, de la mucosa vaginal, y decir, una persona infectada tenía o no tenía el coronavirus en estas partes del cuerpo. Y finalmente dicen, sí, sí se encuentra en la materia fecal, pero es muy poco probable que, digamos, yo vaya al baño, me limpie mal y
toque la materia fecal con las manos y después vaya a repartir el virus así, pero de todas maneras lavándome las manos mato el virus en caso de que estuviera. No lo han encontrado en la leche materna, entonces no tiene sentido limitar la lactancia materna, solamente que la mamá se ponga el tapabocas, y no lo han encontrado en el semen ni en la mucosa vaginal, entonces no lo podemos considerar como una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué medidas nos han mostrado formas de prevenir y de controlar con evidencia, que ya les expliqué que el lavado de manos, no me voy a detener en la técnica, pues ya que me imagino que han visto muchos videos o si algo lo hacemos. Lo importante es decir que vamos a utilizar alcohol glicerinado. Está el alcohol líquido o el otro que es como más pegachentico, que es como un gel, que es el que trae glicerina, que hace que sea como más hidratante para la piel, y ese viene en porcentajes del 60 al 95%. Yo les recomiendo que no utilicen más del 95% porque puede ser muy dañino para la piel, sobre todo porque se usa frecuentemente y puede generar dermatitis y resequedad en la piel, y menos del 60% no sirve. Entonces, al momento de comprar alcohol glicerinado, revisar estos valores. Si yo voy a estar en un lugar donde voy a estar bastante en contacto con superficies que otras personas han tocado, etcétera, etcétera, yo voy a hacer un lavado de manos de una periodicidad mínima de 3 horas, pero si yo estoy en mi casa, no ha venido nadie, no he tocado nada, pues no hay necesidad de estarse lavando tanto las manos en la casa. Aunque, como les decía, en la práctica del lavado de manos siempre va a ser muy importante antes y después de comer, antes y después de ir al baño. El contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. ¿Cuál jabón? Cualquiera, cualquier tipo de jabón, no tiene que tener ninguna indicación. Ahora, las medidas de prevención con el tapabocas. El tapabocas nos cubre la nariz y la boca. No tiene sentido yo salir con el tapabocas aquí colgando de la nariz y, perdón, por encima de la boca con la nariz por fuera colgando, porque estamos tratando de hacer cubrimiento. Que hay una cosa que es muy importante, todos, absolutamente todos, tenemos el vicio de tocarnos mucho la cara, sobre todo las mujeres y sobre todo cuando el pelo está en la cara. El tapabocas en parte de todo nos da como una sensación de protección o de recorderis de que no nos podemos tocar la cara, ¿cierto? Pero uno ve, por ejemplo, en la calle las personas con el tapabocas debajo del mentón, y yo quiero que ustedes piensen en el tapabocas como esta parte de adelante, como una zona que está contaminada. Imaginen, por ejemplo, que uno va en un taxi, está en un lugar con una distancia no mayor a 2 metros. Aparte de todo, el taxista está sin tapabocas y tiene la ventanilla abierta. Va hablando, entonces va botando babas que le van cayendo a uno que está sentado atrás. Entonces, si esas partículas le caen a uno en el ojo, en la nariz o en la boca y uno no tiene la protección del tapabocas, ahí es donde uno se infecta. Entonces, no hay protocolo de bioseguridad que sea efectivo si uno no entiende qué es lo que está haciendo. Y uno ve gente con el tapabocas en el mentón fumando. La pregunta es, ¿se limpió las manos? ¿Se metió el cigarrillo a la boca sabiendo que ese cigarrillo está limpio? ¿Dónde lo compró? ¿Lo compró medio inudiado? O sea, cosas tan minuciosas, tan pequeñitas, que ahí es donde estamos fallando en algo tan sencillo como lavado de manos y protegernos. Mitos, que es que uno se queda sin respiración por la mascarilla. No, la realidad es que sí hay uno inhala lo que uno bota, y uno bota CO2 cuando respira. Sí es claro que uno a veces se siente con dolor de cabeza, más cansado, pero miren que los deportistas, por ejemplo, utilizan es que para aumentar la capacidad pulmonar unas mascarillas que generan como unas adaptaciones en los pulmones que hacen que se acostumbren a esas formas de respiración con oxígeno limitado, lo que hacen cuando van a jugar fútbol a otras partes, se ponen como en unos medios, ¿cómo se llama eso? Como retadores para el sistema, pero no se van a morir ni van a generar una cosa que dicen en las cadenas que hipoxia, eso es falta de oxígeno a nivel celular, eso es demasiado dramático y obviamente no. Yo preferiría dejarme una máscara puesta todo el rato que estarla manipulando, pero pues no tiene mayor problema. Etiqueta respiratoria que les dije que ahorita les decía, es que cuando uno tose o cuando uno estornuda, hacerlo en el borde, en el ángulo interno del antebrazo, o utilizar pañuelos o cosas que sean desechables, porque si yo tengo coronavirus y me lo meto en el pañuelo y lo pongo en la ropa, entonces voy regando el coronavirus por muchas partes, entonces la idea es no hacerlo. ¿Qué es muy importante? No debemos ponerle tapabocas de tela en la cara de niños pequeños
pequeños menores de 2 años, ni a personas que tengan problemas para respirar o que estén inconscientes o incapacitadas, porque de esta forma no van a ser capaces de quitárselas en caso de que necesiten quitársela. Ya me entendieron cuál es la necesidad del distanciamiento social y las distancias por la distancia en la que pueden viajar esas partículas. Pongamos que este muchacho tenga coronavirus, no tenga su tapabocas y esa chica tiene su pelo muy suelto, muy de todo. Él estornuda, están de malas que le caen las gotas respiratorias acá y luego ella se tira el pelo contra la cara y le cae. Yo sé que estamos hablando de el peor escenario, pero si se acuerdan de todas las cosas maravillosas que tienen que ocurrir para que dé malaria, pues ahora imagínense todas las cosas maravillosas que tienen que ocurrir para que dé coronavirus y tiene que ser uno muy de malas para que ocurra esto, pero está ocurriendo porque estamos con el virus circulando. Entonces, una medida es estar separado, cosa que si él estornuda con o sin tapabocas, esas goticas caigan inmediatamente al piso. Por eso es que a veces limpiamos la suela de los zapatos, porque a veces de pronto puede uno haber pisado por ahí un lugar donde había una secreción, que estaba el virus ahí todavía vivo, se lleva uno el zapato sucio para la casa, se monta la cama, toca la cama, se rasca el ojo y se contagia. Son escenarios muy hipotéticos, pero lo que estamos tratando de hacer es de la mejor manera de disminuir el riesgo. Bueno, por último voy a acelerar un poco acá en este video al respecto de los guantes. Yo veo muchas personas en la calle mercando de guantes y no están teniendo en cuenta esto. Miren esta manchita, es la representación gráfica del coronavirus. Esta chica está súper equipada. Miren la empleada del mercado, vea, ella le está estorbando la mascarilla, se tocó con el guante con la falsa seguridad de que el guante la estaba ayudando. Le picó, le rascó, ahorita saca el celular, habla por el celular, se pone el celular en la oreja. Me voy a adelantar para que vean cómo llegó esta chica a la casa. Muy juiciosa, de guantes, de tapaboca, pero llegó con coronavirus pegado en toda parte. Título de la obra: prefiero que se laven 1000 veces las manos a que estén gastando plata en guantes que están bien costosos y lo estén utilizando mal. ¿Cuál es la normatividad vigente en Colombia? En el marco de la emergencia sanitaria, Colombia dijo hay que poner, salvaguardar la vida y poner medidas específicas para cada sector para que cada uno pues se proteja. Le derogaron mucho la responsabilidad a las administradoras de riesgos laborales. Les voy a dar los nombres de las resoluciones para que los consulten, para que nos quede ratico de resolver pues como más preguntas, que ya estoy terminando. Está la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, que fue la que decretó la emergencia sanitaria. Ellos hacen mucha relación a la importancia pues como de los derechos de salvar y de proteger la vida. Está la resolución 666 del 24 de abril del 2020, que dictamina en el ámbito de la apertura económica de todos los niveles que no son los niveles del sector salud, cómo deben cuidarse, y hacen alusión al artículo 5 y al artículo 10 de la Constitución, en el que dicen que proteger y salvar la vida es un deber y un derecho de todos nosotros. Entonces, eso es súper importante y hace conexión directa con lo que les hablaba al principio del catecismo de la ley, del catecismo católico y pues de nuestra misión, que es pues un mandamiento de defender y de cuidar la vida. Y el último, el más reciente, que es el del decreto 749 del 28 de mayo del 2020, que hace pues las prórrogas de las cierres de fronteras. Se me olvidaba decirles, para la pandemia, cuando la limitante o el temor de los gobernantes y de las economías mundiales al decretar una pandemia, que inclusive se demoraron en decretarla, es por el hecho de que eso involucra el cierre de las fronteras marítimas, marítimas aéreas, y eso trae unas implicaciones económicas muy grandes, y como se pudieron dar cuenta, eso generó muchísimos problemas. En este momento todavía hay cruceros que están sin poder saber a dónde van a parquear o a dónde van a sacar a sus empleados del barco, porque eso tiene unas normatividades que se vuelve un desastre. Entonces, básicamente, ellos prolongaron lo del aislamiento y con el interés pues de disminuir la velocidad, mirando cómo se iba comportando la enfermedad a medida que iba avanzando.
¿Qué actividades no están permitidas? Entonces, los eventos de carácter público, los establecimientos como las discotecas, los billares, los casinos, los restaurantes pueden abrir, pero solamente para entrega a domicilio y para entrega para llevar. Los gimnasios, las piscinas, los spas, todas esas, los cines y los teatros han empezado como a permitir la apertura de algunos museos y de algunos centros comerciales, las prácticas deportivas grupales o en lugares pues como partidos de fútbol y eso que sean grupales en espacios abiertos. Y desafortunadamente al respecto de una de las preguntas y algo que a nosotros como parte de MAUS pues nos afecta bastante es lo de los servicios religiosos, que obviamente involucran aglomeraciones y reuniones. Al respecto de eso me hacían una pregunta que decían ventajas y desventajas de volver a reunirnos, perdón, teniendo en cuenta todo el protocolo que cada persona y cada grupo debe tener. Como les digo, estamos todavía por fuera de las excepciones y pues debemos ser juiciosos y obedientes, pero implica demasiadas cosas en términos de logísticas, hacer esos protocolos para que puedan ser reproducibles y no generemos más problema en vez de pues, que nos hagamos parte del problema y no de la solución. Entonces, por eso es que se ha tenido eso. Como les decía, no es de mi opinión, si es un momento de un espacio como para crítica como al respecto de eso. A todos nos está haciendo falta la Eucaristía, comulgar, la confesión, los sacramentos, pero gracias a Dios hemos tenido los medios virtuales como una alternativa de seguir pues creciendo como en la fe. ¿Qué hizo Medellín? Medellín implementó el pico y cédula, lo continuamos teniendo, el uso del tapabocas ya es obligatorio, nos dieron unos periodos y unos espacios para hacer el deporte, los niños pueden salir 3 veces por semana, cierto tiempo periodo de tiempo, los viajeros que vengan, que sean de Medellín y que vengan de otras ciudades deben venir y por lo que les explicaba el periodo de incubación, quedarse 14 días, no ha empezado el pico y placa todavía, pero han hecho cambios en el sistema de transporte masivo para que no se presenten las horas picos y las empresas y los empleadores han modificado los horarios laborales para disminuir como esas aglomeraciones dentro de los sistemas de transporte. Y se generaron protocolos y esquemas de inteligencia artificial con las aplicaciones de los celulares y de todo que han generado un reconocimiento de las zonas de Medellín donde hay más casos para que se desplieguen esos grupos de atención a generar como conciencia y me imagino que han visto cuando los carros de la policía pasan y cantan y todo eso, es que están tratando de hacer las educaciones para disminuir los casos en los lugares donde han notado que hay alto volumen de pacientes. La población en general debe utilizar el tapabocas. Por acá me hacían una pregunta al respecto de la mascarilla N95, que es la que utilizamos con una válvula unidireccional y esta es de uso solamente hospitalario. Si ustedes me entendieron todo lo que les expliqué de la protección, hay que proteger la boca y la nariz. Lo ideal es que sea un tapabocas. El INVIMA no les está dando registro porque inclusive cuando se agotaron los recursos en los países, por ejemplo en Italia, ellos dijeron, vea, si el equipo médico no tiene con qué taparse, al menos póngase una bufanda. O sea, lo importante es que haya una tela, un material que esté protegiendo la entrada y la salida de la nariz y de la boca. En ese orden de ideas, idealmente que sea para efectos de entender que esto va a pasar, va a estar dentro de nosotros por mucho tiempo, puede ser un tapabocas lavable, que sea de material antifluido, ojalá doble capa, y que consideremos la parte exterior del tapabocas siempre como infectada, es decir, esa parte no la tocamos, la cogemos así como con asco y la ponemos a lavar, inmediatamente no la quitemos después de haber hecho el uso. Si tienen de estas, por favor, entréguenlas a los centros de salud. Esto es para personas que están en contacto directo, intubando a los pacientes, atendiendo a los pacientes, escuchándole el corazón, pero esta no es necesario que ustedes hagan ese gasto económico. ¿Por qué? Porque estas también hay que recambiarlas y son muy costosas y limpiarlas las daña, entonces no son recomendadas. Y me preguntan al respecto de la máscara de acetato. Esto es
como les digo, recomendaciones no es para todo el mundo, pero si yo voy a estar en mi actividad laboral o por mis circunstancias de vida muy cerca a personas, yo soy una cajera, yo atiendo, hago atención al público, yo me voy a poner la mascarilla porque también debo cuidar los ojos. Yo me cuido con la mascarilla, la nariz y la boca, pero los ojos también son un punto de entrada menos frecuente, pero es una forma de entrada del virus a nuestro cuerpo. Pero yo que me gano, como veo yo frecuentemente a las personas que hacen el control de los vehículos del parquímetro, con la mascarilla muy bonita puesta, pero subida sobre el pelo. No, hay que hacer un uso adecuado de eso. Si yo tengo las manos sucias y me meto por debajo de la mascarilla de acetato, las manos para rascarme los ojos prácticamente es como si no hubiera hecho nada. Entonces, tener conciencia de para qué me la puse, cuánto tiempo me la voy a poner, cómo la voy a limpiar. Listo. Me voy a devolver, ya casi terminamos. Las sugerencias que yo les doy, por ejemplo, es en las casas podemos hacer medición de la temperatura, que me sirva como un signo de alarma medible de que en qué momento mi temperatura se está aumentando. Si yo tengo síntomas de gripa, mejor llamo a mi jefe y le digo, bueno, me siento bien, y si es posible que le permitan hacer teletrabajo, pero no sientan, yo he sentido, yo tengo la sensación que la gente tiene miedo de decir, ve, yo tengo coronavirus o lo tuve, porque es como si tuvieran un SIDA y les tocara admitir que tienen una cosa muy mala, o sea, mejor dicho, a mí pasado mañana me puede dar y a mí no me va a dar pena decirle, ve, muchachos, yo les enseñé a todos estos, pero me dio, o sea, el virus está entre nosotros y ustedes no saben la cantidad de gente que yo sé que era positiva a coronavirus y por pena de decir siguieron saliendo. Eso debe frenarse, eso hay que hacer conciencia, porque tengo muchos, yo pues compañeros y colegas que están haciendo visitas domiciliarias y les toca poner a los pacientes a firmar un documento en el que digan que ellos no tienen ni han tenido coronavirus, porque a veces la gente no quiere decir. Fortalecer los procesos de limpieza y desinfección. Es muy importante que utilicemos alcohol al 70% para limpiar la limpieza de los objetos o las superficies, sobre todo, muy importante, las gafas, las llaves, la billetera, el celular. Al respecto de eso, les quiero hacer alusión al hecho de que el INVIMA, que es el que en Colombia nos da las licencias para todas las cosas, en la parte de en la parte de los alcoholes, pueden ver que en redes sociales están vendiendo alcoholes a diestra y siniestra y uno debe comprar algo que esté adecuadamente hecho. Para ese efecto, en la página del INVIMA, les puedo mandar el link, están los alcoholes y geles antibacteriales. Bueno, no me quiere dejar. El cuento es que aquí aparecen en este link los geles que están avalados y aparece la lista de los registros y los permisos y se van a dar cuenta que hay muchas empresas que son productoras de alcohol, entonces la fábrica de licores de Antioquia y destilerías y otras fábricas pues se dedicaron a generar este alcohol, porque los porcentajes se hacen según la dilución y hay gente que por ganar dinero, desafortunadamente eso ocurre, siempre va a ocurrir, la gente lo disuelve con agua, ese porcentaje queda minimizado y uno termina comprando una botella de alcohol bien cara que finalmente está teniendo un 30-40% de alcohol, entonces verifiquen esos registros con el INVIMA. Importante, no hacer mezclas, la gente desesperada al principio se intoxicó y tuvimos muchos casos y muchas complicaciones, la gente mezclando cloro con vinagre, cloro con alcohol en gel o vinagre con peróxido de hidrógeno que genera gases que generaron urgencias e intoxicaciones porque esos gases aspirados queman los pulmones. La pregunta al respecto de qué tanto me voy a cuidar cuando yo salgo es, bueno, pongamos que uno confíe en su sistema inmune, que uno diga, yo soy saludable, muy probablemente yo soy una de esas personas que va a ser del 81%, pero si yo soy así de saludable, pero convivo con un paciente hipertenso, diabético, con el problema del corazón, con dependiente de oxígeno, yo creo que ahí es cuando debemos hacer conciencia y tomar como muchísimas más medidas. La Universidad de Antioquia ha generado pues como unos videitos de protocolos para ingreso a las casas, como les digo, son recomendaciones, esto sería lo que yo haría. En este caso, por ejemplo, esta mujer llega sin tapabocas, esto
fue al inicio de la pandemia, ya sería obligatorio que ella llegara y ese tapabocas lo desechara en una bolsita que puede tener acá para que no lo toque y solamente toque los extremos, retirarse los zapatos, porque miren que uno toca con las manos los zapatos al quitárselos y al ponérselos, o sea que hay riesgo de que de pronto uno haya estado en contacto, el bolso, las llaves, todo uno lo pudo haber puesto en una superficie en el que haya virus vivo aún, y llegar a la casa y lavarse completamente, o sea, ducharse o lavarse las zonas expuestas, o sea, todo esto, pues va a ser una medida que no va a matar 100% todo el virus, pero va a disminuir esa probabilidad de que lo entremos a la casa. Idealmente tener al lado de la puerta pues como una zona donde uno deja las cosas que no va a necesitar en la casa o limpiarlas muy bien, pues antes como de entrarlas. Lo del uso de guantes, pues como les digo, lo importante es si me los pongo, los utilizo bien y si me los quito, me los voy a quitar bien, porque si los toco y toco la superficie externa, pues me contaminé las manos y si no me lavé, hice más feo que bonito. Ya por último, pues de las últimas preguntas que hay, que no he respondido durante la charla, me preguntaban por las alternativas para fortalecer el sistema inmunológico y la capacidad pulmonar. Básicamente no hay nada que tenga una evidencia. Hay sustancias como la quinasia, la vitamina C y todo eso que no tiene un fundamento científico, pero uno en la práctica se ha dado cuenta pues que no son tan malos, no son malos para el cuerpo y que pues definitivamente no es que vayan a matar el coronavirus o ayudar, pero pueden servir. Recomienda uno hacer una dieta sana, disminuir pues los tóxicos, el alcohol, hacer actividad física, tomar el sol, sobre todo el sol de la mañana, no el del mediodía, porque esto ayuda pues como muchos mecanismos del cuerpo y ayuda a que se disminuya el riesgo como de depresión y de muchas otras cosas. Por todo el problema que hay a nivel pulmonar, este es un momento especial para que las personas disminuyan o suspendan el consumo del cigarrillo, inclusive los cigarrillos electrónicos y la marihuana, los tetrahidrocannabinoides, porque a estas personas les suele ir muchísimo más mal cuando se contagian. Si vieron las estadísticas cuando hay reportes pues, de edades y de todo, en Colombia se han presentado muchos casos de personas jóvenes. Dormir muy bien, yo sé que todos estamos estresados, preocupados y hay reportes hasta de pesadillas y de alteraciones a nivel del sueño, pero tener una buena salud depende de tener un buen sueño y dormir demasiado también es perjudicial, entonces encontrar como un equilibrio. Y pues mientras sigan en cuarentena o en trabajo en casa, hacer pausas activas y hacer actividades pues de libre esparcimiento. Alguien preguntaba, qué tristeza que el señor presidente dice que los abuelitos no pueden salir sino 20 minutos 3 veces, en cambio los perros sí salen todos los días, millones de adultos de edad de 70 a 90 son los que son los que manejan el país, respeten qué hicieran sin los adultos. Con mucho respeto de la persona que hizo esta pregunta, que muy probablemente se ve afectada porque está dentro de esto, quiero reafirmarle con toda la explicación que estoy haciendo que no es el señor presidente, que es todo lo que yo les expliqué de dónde salen las preguntas y que precisamente estas medidas lo que están haciendo es que los estamos respetando y los estamos cuidando, porque el panorama de los adultos mayores en Colombia es que un 5.09% tienen más de 70 años y más de 59 años un 11%. O sea, si esta población se nos enferma, esta sola nos va a generar saturación en el sistema de salud y además pues los altos costos que eso dice. Y desafortunadamente el grupo de los mayores de 70 nos generaron el 10% de los casos, pero cuando hablamos de los casos de mortalidad, casi la mitad, o sea, el 51.61% son los responsables de las muertes. Es decir, que tenemos conciencia de que este encierro y esas limitaciones que están tratando de buscar que se disminuyan los riesgos en esta población está generando que haya cuadros depresivos, de ansiedad, que se estén complicando las otras enfermedades de base, pero créanme que el sistema lo que está buscando es protegerlos y cuidarlos. Y obviamente no podemos comparar un ser humano con un perro que no se enferma de coronavirus y que se les ha dado la posibilidad pues como de salir a caminar a los perros, pero pues no tiene como punto de comparación y espero ser muy respetuosa con la respuesta, pero que nos entiendan los adultos mayores que antes los estamos cuidando. Me preguntan al respecto de la verdad de los contagios
y de los muertos porque no creen mucho en lo que ha manifestado el presidente. Pues yo ahí, como les digo, voy a ser muy responsable de no poner como mi opinión personal. Les puedo decir que la fuente que nosotros consultamos para Colombia en este momento es el Instituto Nacional de Colombia. Si no han visitado esta página, acá aparece la distribución por edad, distribución por sexo, por municipio, aparece todo pues muy bien especificado y esta es como una fuente, entre comillas, confiable. ¿Qué se puede decir? Los reportes están saliendo muy tarde. Miren, por ejemplo, el reporte está saliendo a las 8 de la noche. Todavía tenemos muchos problemas en el procesamiento de las muestras y puede que haya un subregistro. Pero en la medida en que han aumentado los laboratorios que están capacitados para hacer el diagnóstico, se ha disminuido la demora, pues ha habido disminución en el reporte de los resultados y en la medida en que se hacen más, han aumentado más los casos y coincide con el hecho de que se hizo la reapertura de la economía y eso quiere decir que pues hemos visto como un aumento, pero eso no quiere decir que no hayan funcionado las medidas y vale aclarar que hay que felicitar a Medellín porque ha logrado un buen efecto al respecto de eso. Estas preguntitas ya las habíamos respondido. El mensaje último que yo les quiero decir, hay que ser pacientes, estamos aprendiendo de esto es algo muy loco que nos tocó vivir, pero vamos a salir adelante. Espero que esta información les haya sido de mucho provecho. Me pasé siempre las 2 horitas exactas, pensé que me quedaba un ratico para hacer preguntas, pero básicamente siempre consulten fuentes que sean fidedignas. Los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades, el CDC, es de Estados Unidos, pero tiene página en español, el Instituto Nacional de Colombia, la OMS, el Ministerio de Salud, y siempre verificar como muchas cosas por intermedio del INVIMA. No sé si de pronto Luz o Juan nos ayudan como final. En caso de que quede alguna pregunta o algo que hacer, voy a activar mi cámara y voy a mirar como las lecturitas por acá, o si no ya Juan y Luz que nos colaboren con el cierre. Carito, no agradecerte mucho, que charla tan buena, que nos sacaste de la ignorancia en muchos aspectos. Solo queda agradecerte por este servicio tan especial que has hecho para con la comunidad. Y por aquí tengo levantada la mano de Marta Osorno. Marta, hola. ¿Vas a decir algo? Dame un segundo, yo... Marta, ¿vas a decir algo? No. Ah, listo, muy Me dio bien. pena. Que vi por acá la manito levantada. ¿Alguien quiere preguntar algo? Miremos el chat a ver Eso, miremos. si quedamos con las dudas. Caro, tengo una pregunta. ¿La fiebre alta se debe al desconocimiento del sistema inmune de las proteínas del virus? Exactamente, el cuerpo detecta que hay un cuerpo extraño, algo raro y la sube. Inclusive muchas veces, por ejemplo, cuando uno se insola, le da fiebre, es porque el cuerpo como que busca contrarrestar lo que estaba pasando y lo que hace es que activa esas cadenas de respuesta inmunológica y por eso se da la fiebre. Por eso es que muchas veces hay personas que ya han tenido una enfermedad, se enfrentan a la enfermedad y el cuerpo no reacciona. Es cuando las personas tienen inmunidad, como por ejemplo que queda la inmunidad permanente, por ejemplo, en la varicela, que dicen que no repite, porque el cuerpo ya quedó inmune, se encuentra con una persona que ya tiene varicela y no le vuelve a dar. Muy bien. Otra, si una persona ha presentado varios síntomas de los mencionados, pero no presenta dificultades para respirar ni fiebre, ¿no es necesario visitar el médico? Perfecto. Al respecto de eso, es importante entender, hay una sospecha, una posibilidad. Ante esa sospecha o posibilidad, mejor nos quedamos en casa. Hay líneas que se habilitaron, por ejemplo, la línea del 123. Yo llamo, me ponen en contacto por telemedicina con un médico. Cabe aclarar, yo estoy haciendo telemedicina. Nunca una cita médica virtual nos va a cambiar una cita médica presencial, pero a través de una conversación por telemedicina uno puede claramente determinar si esa persona va a complicarse o no. Entonces, si yo tengo la fiebre, yo llamo, me dicen,
aíslese. Si está viviendo con muchas personas, busque la forma. Mejor dicho, hay videos en YouTube que ustedes pueden ver de gente que hizo el reportaje de decir, vea, yo viví con mi pareja que tiene coronavirus, estuve súper mal, pero yo estoy bien, porque manteniendo ese distanciamiento, haciendo un buen lavado, desde la cocina, de los platos, de todo eso, uno puede vivir con una persona contagiada y no contagiarse. Idealmente estar aislado, pero si no es posible, con las medidas que yo les explicaba el día de hoy, pues la persona podría permanecer en casa. ¿Cuándo acudir? Cuando yo me levanto y no puedo respirar, cuando tengo dificultad respiratoria, cuando ya la fiebre me tiene casi que inconsciente, pierdo la conciencia, ahí sí ya es una razón para que uno salga de su casa y vaya a buscar una atención médica. Perfecto. Esta es capciosa. Los tapabocas desechables se pueden lavar y reusar si no hay más. Pues yo diría, ante problemas de abastecimiento, como les decía, hasta una bufanda, ¿cierto? Se dice que esos tapabocas quirúrgicos pierden su capacidad de protección, pero yo pienso que una de las principales ventajas que nos da un tapabocas es que nos da esa sensación de que no nos vamos a tocar la cara. Entonces, si no hay más, pues utilicemos eso, pero hasta una bufanda o cualquier cosa, siempre teniendo muy en cuenta que yo la voy a tocar de los resortes y que yo voy a considerar la parte frontal o delantera del tapabocas como algo que está contaminado. Entonces, si yo me lo quito porque voy a comer en una cafetería, digamos, estoy por ahí en la calle callejeando y me lo vuelvo a poner, y si yo me lo pongo del otro lado porque no tuve la precaución, pues me puse el virus directamente en la boca. Entonces son bobadas, son cosas muy sencillas. Por ejemplo, algo que yo hago es que yo compré los pañitos de esos de uno que son baraticos y eso no trae ningún jabón, porque si ustedes saben, esto es para limpiar la nalguita de los bebés, esto no tiene ningún jabón, solamente son húmedas. Entonces uno ¿qué hace? Coge frasquitos, por ejemplo, para meter en la cartera, saca esos pañitos, los mete ahí, coge un alcohol que venga al 70%, moja esos pañitos y ya quedó uno con alcohol al 70% en una toallita, cosa que usted va, por ejemplo, a mercar, saca una toallita, limpia la cogederita del carrito, se limpia las manos, lo bota y uno ya tiene sus manos seguras y limpias. Con un acto tan sencillo como cargar, por ejemplo, eso, o su antibacterial, o el mismo alcohol en un spray, por ejemplo, o irse a lavar las manos cuando está ahí. Perfecto. Muchas gracias. Y la última es si debemos bañarnos completamente al regresar de la calle. Esto depende mucho del nivel de exposición que uno tenga. Por ejemplo, yo salí a El Éxito. Estoy pues muy segura de que fue una cosa entrada por salida, casi no me demoré, no me tocó nadie, o sea, fue una cosa muy, muy rápida. Yo realmente no considero que sea absolutamente necesario. Yo me lavaría las zonas expuestas, ¿cierto? Con agüita y jabón, ¿cierto? Y al momento de quitarme la ropa, pues tendría como cuidado, ¿cierto? Me cambiaría la ropa. Pero bañarse pues como tal del todo, pues no, definitivamente no. Pero si uno estuvo trabajando en un hospital, uno trabaja con servicio al cliente, no es un cajero, tuvo todo el día personas al lado, definitivamente antes de tocar al papá, a la mamá, a los hijos, antes de dejarse lengüetear por el perro, de todo, de una, meterse una buena bañadita. Perfecto, Caro, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ana, doña Ana por acá levantó la mano, doña Ana. Ya voy yo, Mayra. Dame un segundo. Ana, Actívalo tú desde allá, que ya él te dio la solicitud de activación. activa el micrófono, Ana. Ahí, perfecto. Ya, bueno, muy bien. No, quería felicitar a Carolina, decirle que llevamos muchos días, muchos meses tratando de entender muchas cosas respecto a lo que nos está pasando y a la parte práctica, no digamos médica, porque por más que ella lo dijo tan médicamente, tan científicamente, tuvo la capacidad de que a nosotros nos llegara de una manera tan Poquito. tan casera, tan coquito, sí. Entonces, no, de verdad que quedo muy, muy agradecida y muchas felicitaciones de nuevo.
Tan hermosa, Dios te bendiga, muchísimas gracias. Esta información ya ahí quedó disponible para que la repliquemos, para que eduquemos a las personas en nuestro metro cuadrado, para que en el momento en que, digamos, uno salga a un lugar y uno vea que hay una persona que no está haciendo las medidas con mucho respeto, por el bien personal y el de la otra persona, acercársele y decirte, mira, ponte bien el tapabocas, es responsabilidad tuya, o hacer que esas personas entiendan. Si uno ve que hay una persona vendiendo, por ejemplo, tinticos en la calle, uno sabe que esa persona necesita trabajar, pero si está utilizando mal el tapabocas, uno se le puede acercar con mucha prudencia, porque de que esa persona esté saludable depende su salud y su sustento. Entonces, si nadie le dice, si nadie le explica, ella muy posiblemente va a quedar en el error y va a terminar enferma y bien complicada en una unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. Yomaira, te escuchamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Carolina, por esta excelente charla. Tengo una inquietud, es como mi hija Marianita, que tiene 5 años y está en preescolar, en colegio privado. Ella, pues, según el decreto del gobierno, pues, o las indicaciones, a partir del 1 de agosto, los colegios inician clases, los privados, inicialmente. Mi pregunta es, ¿qué protocolo vamos a manejar con una niña de 5 años? No es lo mismo tener un adolescente en clases, o una persona, pues un estudiante que es más grandecito, a niños o niñas de 5, 6, 8 años. Ellos no entienden el tema de la limpieza, de usar un tapabocas, y todas las cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo en este momento estoy como dudando, ¿cómo voy a hacer para mandar a mi hija a clases? O sea, yo estoy en ese dilema. Yo prefiero clases virtuales que mandar a una niña de 5 años al colegio. Y están diciendo que va a ser, pues, unos días virtual y unos días presencial. Pero el solo hecho de que ella se monte en un transporte, que yo la mande con un tapabocas, la mande con un gel. O sea, yo no veo una niña de 5, 6, 7 años. Siguiendo indicaciones de adulto. Sí, mira, muchísimas gracias por tu aporte porque de verdad que es importante este aspecto. Al respecto de cosas que vayan a ocurrir en el futuro, como les decía, tenemos que tener paciencia porque el gobierno ha ido tomando medidas en la medida en que se han visto los resultados y las cosas que han pasado. Así que tenemos todavía cierto periodo de tiempo para mirar cómo se va comportando la pandemia y qué medidas o qué modificaciones a las leyes que tenemos actuales pues se vayan a implementar. Eso también te puede dar un poco de tranquilidad mental porque esa ansiedad y esa preocupación que hay en el presente, y yo creo que eso ha sido una de las cosas que más ha impactado como mi reacción personal al coronavirus, es vivir un día a la vez, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos esto para dónde va. Tener mucha fe en Dios, obviamente, pero al respecto de las medidas y de esas fechas, tener en cuenta que eso puede modificarse. Un parte de tranquilidad te puedo decir es en el hecho de que científicamente la expresión o la presencia de esos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el cuerpo de los niños es menor. Esa es la razón por la que los niños han presentado menos complicaciones, gracias a Dios, con el coronavirus y han presentado síntomas muy leves y el comportamiento de la enfermedad ha sido muy diferente. Pero como les decía, hay una nueva normalidad, hay unas nuevas medidas en las que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar y lo único que podemos hacer es tener paciencia de esperar. Si uno mira, por ejemplo, los videitos de los niños chinitos, cómo empezaron pues en los colegios, uno ve que de alguna u otra forma nos hemos acostumbrado. Entonces no estamos acostumbrados a lavarnos las manos, pero probablemente sea algo que empecemos a implementar como dentro de la educación de nuestros hijos y que empecemos a modificar muchas cosas. Se ha hablado de hacer una cuarentena intermitente o una cuarentena inteligente, es hacerlo como por periodos, como para dar tiempo en que haya aumentos en los casos, un periodo de sin casos, un periodo de aumento de casos, porque recuerden que los resultados de hoy nos van a dar resultados de lo que pasó hace 14 días, de la gente que se contagió hace 14 días. Entonces es una cosa como de tener paciencia, como de esperar a mirar qué va a ocurrir. Hay mucha incertidumbre y mucho temor, pero eso lo vamos a ir mirando pues con el tiempo. Como les decía, es más difícil controlar estas medidas como en los niños, pero va a
va a ser la responsabilidad de una institución educativa poner en marcha esos protocolos y garantizar que funcionen y que tengan una buena implementación. Yo estoy segura que un colegio, si se va a sentir con el riesgo de que después lo tilden de que por mal manejo mataron a un niño, un colegio va a decir, no, no abrimos. Y ellos mismos van a poder tomar la decisión de decir, no, todavía no empezamos y seguimos en modalidad virtual. Pero en todo este asunto ha sido muy difícil tener contento a todo el mundo, porque así como muchos prefieren tener los hijos en casa para hacer la educación por el riesgo, hay gente que por asuntos laborales dicen yo no puedo seguir costeando el hecho de estar en casa pendiente de la educación. Entonces mira que es un asunto como que tiene e involucra demasiadas cosas, pero por ahora conservemos la calma de estar muy pendiente de las medidas que va implementando el gobierno, y eso sí, en la medida en que nosotros nos cuidemos en nuestro ambiente va a permitir que el gobierno vaya haciendo más cosas, porque es que si ustedes se ponen a pensar, ese dinero que se está utilizando en el sistema de salud para pagar a esas personas que están graves en unidad de cuidados intensivos, si eso se pudiera utilizar, por ejemplo, en medidas y en cosas para la protección, si ese dinero se pudiera utilizar en otras cosas, y de eso depende que no nos contagiemos tantos al mismo tiempo para que no se contagie mal tanta gente y podamos como hacer una reestructuración de todo eso. Entonces, no tengo una respuesta como exacta a tu pregunta, no nos falta, sino es como tener mucha paciencia y esperar a ver cómo se va desarrollando todo, pero sí hay mucha incertidumbre. Muchas gracias, Carito, y muchas gracias, Yomaira. Ángela García, puedes prender tu micrófono ya. Adelante, Sí. Ángela. Carolina, primero que todo, pues agradecerte por esta charla tan maravillosa. Yo creo que salimos de muchas dudas y nos da una parte de tranquilidad como tener toda esta información clara. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué tanto maquillan los inhaladores a una persona asmática los síntomas? ¿Qué tanto maquillan cuando una persona tenga coronavirus? Cuando Sí. la persona es asmática y Bueno, tiene pues mira, virus. definitivamente ese daño que hace el coronavirus a nivel pulmonar es tan dramático que si usted tiene coronavirus, se pone el inhalador y no le va a servir. O sea, es demasiado resistente a esos medicamentos. Y cuando ya hay una afectación pulmonar, definitivamente la manifestación de los síntomas se va a dar sí o sí. Entonces, pues como un enmascaramiento, no. Al respecto, por ejemplo, de la fiebre, sí es importante anotar. Por ejemplo, si yo tomo todos los días acetaminofén por la mañana y yo quiero buscar la fiebre como un signo de alarma, pues si el acetaminofén me bajó la fiebre, pues cuando me tome la temperatura me va a salir normal. Entonces no me va a permitir como tener claridad de si mi cuerpo tiene fiebre o no. Cabe aclarar que cuando el virus llega como a una fase como de la enfermedad, pues la fiebre es súper alta y no la baja ni el acetaminofén ni el ibuprofeno, pues ni nada. Y se vuelve de muy difícil control. Pero así como enmascarar como tanto, no. Muy bien. Manuela Calderón, muchas gracias por tu pregunta, Ángela. Manuela, activa tu micrófono, porfa. Muy bien. Hola, Hola. ¿ya me escuchan? Sí. Buenas noches, yo soy estudiante de medicina veterinaria y, Caro, muchas gracias por la charla, estuvo súper buena, entendí todo y les quería dar, era como una invitación a que no, pues tengamos esas especies exóticas, digamos, entre ellos los murciélagos, como estigmatizados, porque no fue culpa como tal del animal que haya pasado todo esto de la pandemia, sino del mal uso que le dan pues en otro lugar del mundo. Entonces ese era como mi aporte, porque también he visto que han generado como muchas pues cuestiones frente a la especie como tal, pero pues como tal no fue culpa de la especie, sino del cómo utilizamos los El humanos, hombre. los animales. Ya, Sí, ese Manu, súper. Y era sobre mi todo que pues las personas, así como han satanizado, digamos, al personal de la salud porque piensan que los va a contagiar, a estos animales también han matado murciélagos, y si la gente no tiene un entendimiento de cuál es el origen, como les decía, la importancia de conocer las bases, pues van a arremeter sobre estas especies y causar más mal que cualquier bien. otra cosa. Entonces, súper. Gracias, Caro.
Muchas gracias, Manuela. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Muchas gracias a todos. Carito, te llevamos en nuestro corazón. Muchas gracias por tan excelente charla. A las personas que estén interesadas en replicar el video, lo vamos a subir a nuestra página de YouTube, Emaús Verbo Divino. Pueden visitar nuestra página y ahí vamos a encontrar esta charla para que la podamos hacer viral, valga el nombre, y que muchas personas salgan de su susto, de sus desconocimientos y puedan estar un poquito más tranquilos. Muchas Me gracias. parece Carlos, regio, por muchas todo. gracias. Dios te bendiga y feliz noche a todos. Muchas gracias por su participación. Muchas Listo, gracias. Caro, gracias. Te quiero mucho y sí, me interesa ese video para mirarlo y mandarlo. Claro que sí. Gracias. Chao, Dios los bendiga. Bendiciones, chao.